Hace mucho tiempo, en esta zona vivía un herrero famoso. Tenía su propio taller y vendía equipo hecho a mano. Un día, tuvo la suerte de empezar a venderlo todo. Lo que producía se lo vendía al reino de Cairo, en medio de una guerra interminable. Era la oportunidad perfecta para que él ascendiera socialmente. Con el fin del conflicto, al mismo herrero se le concedió el título de barón, y este hombre es el dueño de estas tierras. Y el padre del joven amo Roman Dmitri, que es el protagonista de esta historia. Vemos a un anciano contándole la historia a un muchacho sentado. Mientras tanto, un hombre con bigote, de pie detrás de ellos, se pregunta por qué el chico presta tanta atención a algo que todo el mundo ya sabe. Sin embargo, la historia nos lleva de vuelta unas horas. El joven pregunta si es el hijo mayor de la familia Demetri, si están en el reino de Quiro, en el continente Salamandra, y si el mundo Murán realmente no existe. El hombre del bigote lo afirma, mientras piensa que el joven siempre ha sido raro. Pero hoy parece estar realmente fuera de sí. Quizás ha estado usando algunas de esas drogas extrañas que se han vuelto populares entre los ricos últimamente. El hombre del bigote menciona entonces que una joven de la familia Lawrence viene a visitarlos. Pero mientras dice esto, reflexiona sobre cómo el joven ha estado desperdiciando su vida durante los últimos 25 años. Por eso se le conoce como la basura de la familia Roman Dmitri. El hombre intenta explicar la importancia y los valores de la chica. Pero Roman Dmitri lo interrumpe diciendo que hay algo más importante. Pide que le traigan a la persona más anciana de estas tierras. Alguien mucho más importante que esta joven, porque necesita aprender a vivir en este mundo actual. El hombre del bigote está confundido. En cuanto a por qué un joven de 25 años diría algo así, pero como sirviente, lo único que puede hacer es obedecer. La historia vuelve entonces al presente. El anciano dice que eso es todo lo que sabe sobre estos lugares. Roman Dmitri le da las gracias y dice que le dará una recompensa. Pero el anciano simplemente responde que fue un honor hablar con el joven amo. Ahora Roman Dmitri sabe que todo el mundo lo conoce como Roman Dmitri. Sin embargo, su verdadero nombre es Roman Dmitri. Es una persona del mundo Mirim que vivió una vida de guerras, conquistó todo lo que quiso y murió en paz al final. Pero por alguna extraña razón, se despertó en este cuerpo. No sabe si esta es la voluntad de los cielos. O un castigo por no aceptar la ascensión. De repente, oyen un ruido fuera y alguien grita, bastardo. Un chico recibe una patada en la cara mientras todos miran. Rodeado de matones frente a una pequeña tienda, sangra y no puede responder, mientras los hombres siguen llamándole sucio bastardo y continúan golpeándole sin piedad. El sirviente de Roman Dmitri se acerca para echar un vistazo, pero se queda inmediatamente impactado. Reconoce ese tatuaje de colmillo rojo demasiado bien. A su lado, alguien pregunta qué está pasando. Roman Dmitri le ordena que responda rápidamente. El sirviente explica que estos son los colmillos de sangre, un grupo conocido no solo en el territorio de Roman Dmitri, sino también en las regiones cercanas. Parece que el chico en el suelo les debe algo. El sirviente intenta decirle a Roman Dmitri que no se involucre porque solo causará problemas. Sin embargo, el joven ya ha desaparecido de su lado y ordena a los matones que se detengan mientras Roman Dmitri se acerca con calma. El sirviente le dice desesperadamente que no haga nada. Pero Roman Dmitri sigue caminando hacia adelante. Un hombre calvo aparece, reconoce a Roman Dmitri y se ríe en su cara, advirtiéndole que se mantenga al margen. Y que no crea que tiene ninguna autoridad solo por ser de noble cuna. Todo el mundo dice que es mejor que no interfiera. Porque no es asunto suyo. El sirviente continúa insistiendo en que no ganarán nada enfrentándose a los colmillos de sangre, pero Roman Dmitri simplemente llama a Hans. No conoce las reglas de este lugar, así que quiere una explicación. ¿Quién rompió las reglas de esta tierra y quién debe ser castigado? Hans duda por un momento, tragando saliva con dificultad por el miedo. Antes de hablar, dice que si el chico realmente está en deuda y no pagó, es culpable. Sin embargo, los colmillos de sangre no tienen permiso para castigar a alguien así. Peor aún, le faltaron el respeto al hijo mayor de la familia Demetri. Lo cual, en sí mismo, es un crimen castigado con la muerte según las reglas de este lugar. No sería extraño que fueran ejecutados por esto. Los matones se limitan a mirar fijamente, mientras Hans se pregunta si debería haber dicho eso. Demetri pregunta entonces si han oído la explicación. Recoge un palo del suelo y declara que, como hijo mayor de la familia Demetri, tendrá que castigarlos a todos. El hombre calvo intenta explicar que Demetri es un noble y no entiende cómo funciona el mundo. Le dice que mire sus tatuajes en el hombro. Y advierte que si continúa actuando así, todo el mundo estará en una situación difícil. Roman Dmitri solo dice que esto prueba lo que quería saber. El hombre calvo, ahora confiado, pregunta de qué está hablando Roman Dmitri. El joven explica que, por lo que puede ver, no son más que basura, ya que hablan de esta manera del señor de esta tierra. Avanza diciendo que no le importa la reputación que tengan en este lugar. Los matones se sorprenden, porque no esperaban que el chico atacara así, pero ahora tendrá que defender el honor de los colmillos de sangre y le hace un corte en el cuello a Roman Dmitri. Sin embargo, inmediatamente siente algo extraño. Roman Dmitri ya le había clavado esa rama sin dudarlo. Roman Dmitri la saca y se gira hacia los otros dos matones. Pero solo lo maldicen, llamándole bastardo y jurando vengarse de su líder. Hans advierte a Roman Dmitri que tenga cuidado, señalando que los matones están mucho mejor armados que él. Sin embargo, Roman Dmitri esquiva fácilmente su ataque. Le da una patada rápida en la espinilla a un matón. Y la sigue con un puñetazo en la cara. El sirviente está desconcertado. No tenía ni idea de que el joven amo pudiera pelear así. Para él, ni siquiera tiene sentido que este pueda ser el mismo amo Roman. Lo primero que Roman Dmitri vio cuando abrió los ojos fue una carta de despedida en el suelo.
y drogas esparcidas. El reino de Quiero, siempre en guerra, tenía que elegir a un representante de cada una de sus casas nobles para servir en el ejército. Román fue elegido para ser el representante de su familia. Sin embargo, eligió quitarse la vida en su lugar. Román Dmitri reflexiona que fue una vida patética, independientemente de lo que Román haya pasado, pero el actual dueño de este cuerpo es el líder de la secta del demonio celestial. Y ahora vivirá como le plazca. Y el chico, con solo un palo, pintó de rojo todo el pueblo. Desafortunadamente, voy a tener que censurar esta parte. Porque el chico es demasiado cruel. Detrás de él, alguien le llama monstruo. Uno de los últimos colmillos de sangre restantes intenta huir. Pero Román Dmitri lo agarra del pelo, lo estrella contra el suelo y declara que la ley debe ser obedecida. Advierte que a este último se le permitirá vivir como advertencia de lo que sucede cuando se desobedece la ley, reúne a todos en el pueblo y declara que su nombre es Román Dmitri. Si alguien no está de acuerdo con el castigo que ha infligido a estas personas, puede ir a buscarlo en cualquier momento. Román Dmitri alcanzó la cima del mundo Muron con una fuerza incomparable, cientos de miles de artistas marciales fueron derrotados y masacrados por él. Cuando la sangre de sus enemigos formó un río, todos reconocieron que la secta del demonio celestial controlaba el mundo Murong. Pero ahora, en este momento, tiene que esforzarse solo para lidiar con ratas callejeras. Llama a Hans y le indica que notifique a los guardias sobre todo lo que sucedió, y que alguien limpie el lugar. El sirviente simplemente responde que lo hará de inmediato y sale corriendo. Román Dmitri reflexiona sobre lo débil e inútil que es este cuerpo que habita. Necesita acelerar sus esfuerzos para recopilar información sobre cómo fortalecerse. En ese momento, el chico al que había salvado antes se levanta y le agradece por salvarle la vida. Román Dmitri recuerda que este era el chico al que estaban golpeando, pero le dice que lo que hizo no fue con la intención de ayudarlo, los colmillos de sangre rompieron la ley y fueron castigados. Y eso es todo. Ahora el chico tendrá que explicar su situación si quiere conservar la lengua. El pobre chico, que acababa de intentar expresar su gratitud, recibe una amenaza en su lugar. Sin embargo, dice que explicará que sus familiares pidieron dinero prestado a los colmillos de sangre para completar la compra de un terreno y comenzar a cultivar. Habrían podido pagar fácilmente la cantidad que pidieron prestada vendiendo sus cosechas. Pero los malditos colmillos de sangre fueron a la tierra y destruyeron todas las cosechas para que no pudieran pagar la deuda. Solo más tarde el chico descubrió que hicieron esto para chantajear a su familia y llevarse a su hermana menor. El chico grita que el mundo no es justo porque, aunque no tenían mucho, nunca dañaron a nadie. Lo único que suplica es que Román Dmitri salve a su hermana. Pero Román Dmitri solo observa los ojos del chico. Esa mirada le recuerda al demonio loco, uno de los 4 reyes superiores, y a alguien que también conoció en un lugar tan miserable como este. Luego le preguntó al chico su nombre, a lo que responde Kevin. Con eso, Román dice que investigará la situación y se encargará de todo. El chico grita su agradecimiento. Mientras Román Dmitri siente que tendrá una larga relación con este chico. La escena cambia a un carruaje que se acerca. Alguien adentro informa a la señorita Flora que se están acercando a la finca de Román Dmitri. La rubia suspira diciendo que entiende. Parece que tendrá que conocer a este Román. Román Dmitri. Un mes antes, alguien gritó en un castillo exigiendo saber por qué hay un matrimonio arreglado con la familia Román Dmitri. Su padre intenta recordarle que sus tierras han estado en terribles condiciones debido a la guerra en curso, sin embargo, Flora está confundida, cuestionando si el matrimonio se decidió de esta manera. Y, lo peor de todo, es con los Dmitri, una familia llena de viejos mineros y un montón de herreros. Ella intenta explicar algo, pero su padre la interrumpe diciendo que todo lo que puede hacer es disculparse por ser tan patético. De vuelta en el presente, el hombre en el carruaje anuncia que han llegado. Flora había esperado que al menos el matrimonio fuera con el segundo hijo, que parecía tener un futuro prometedor. Pero incluso eso se arruinó porque el propio Román le rogó a su padre que le diera su mano en matrimonio. Ella conoce muy bien la reputación que tiene este hombre por vivir una vida de lujo y placer, y ahora no entiende por qué lo empaparon con tanto perfume. Mientras camina por los pasillos, piensa que no importa cuánto necesite esto su padre, ella no lo aceptará y necesita dejar eso claro. En ese momento, se vuelve hacia Román Dmitri y dice, que quiere que se olvide de este matrimonio. Radiantemente, él responde que de hecho es una gran idea. En este punto, la pobre chica está completamente confundida. Román Dmitri explica que pensó mejor sobre este matrimonio, y se dio cuenta de que es una tontería para alguien tan increíble como ella. A casarse con el idiota de la familia Román Dmitri. Flora se queda desconcertada preguntándose si está hablando en serio. Luego le dice que ha surgido algo muy importante, y que necesita hablar con su padre de inmediato. Sin embargo, ella lo detiene preguntando qué está pasando. Había oído que este matrimonio solo estaba sucediendo porque él se lo pidió a su padre, pero ahora de repente lo está cancelando sin dudarlo, lo que la deja perpleja. Román Dmitri simplemente le pregunta si realmente quiere casarse con él, y cuando ella responde que no, él le dice que en ese caso ya no necesitan causarse problemas el uno al otro y él se encargará de todo. Le asegura que no necesita preocuparse porque él asumirá toda la responsabilidad. Ya que ya lo han llamado el idiota de la familia Román Dmitri, no le importa que lo llamen también el divorciado. Ella no puede entender por qué parece tan decidido. ¿Es realmente el mismo idiota del que todos hablan? La puerta se cierra tras él. Y desde adentro escucha una acalorada discusión. Alguien grita preguntando qué significa cancelar este matrimonio, sin embargo, Román Dmitri informa con calma a su padre que solo se lo está haciendo saber, porque ya se lo ha dicho a la chica.
Su padre lo llama idiota señalando que todos ya lo llaman el tonto de la familia Roman Dmitri. Y lo que estaba tratando de hacer era asegurar una buena relación para el chico. Era lo único que tenía que hacer, ya que garantizaría un estatus noble para su familia. Todo lo que Roman Dmitri tenía que hacer era casarse con una chica hermosa, a quien él mismo había rogado. Roman Dmitri se disculpa, pero su padre agarra algo de la mesa, y se lo arroja a la cabeza exigiendo saber si cree que una disculpa arreglará esto. Había estado planeando hacer algo sobre enviarlo al campo de batalla durante los próximos 6 meses, pero ahora eso parece inevitable. Y pregunta si Roman Dmitri tiene algo que decir. Roman Dmitri simplemente responde que no tiene nada que agregar. Su padre luego menciona que escuchó que Dmitri se involucró con los colmillos de sangre, e incluso los castigó, pero no lo cree. Debería saber que ni siquiera él puede ir contra ese grupo, así que ahora él y Maitri tendrán que lidiar con sus propios problemas. Su padre no lo ayudará en absoluto. Observando al chico, permanece en silencio. Su padre espera que se arrodille y empiece a llorar, pero Roman Dmitri simplemente responde que lo entiende. Y se encargará de todo por su cuenta. Confundido, su padre se levanta y pregunta qué quiere decir, pero Roman Dmitri simplemente dice que el problema fue causado por sus acciones. Así que lo resolverá y solo regresará una vez que todo esté solucionado. Con eso, cierra la puerta y comienza a limpiarse la cara. Alguien cerca pregunta si se está volviendo loco. Michael se gira para ver a Flora y pregunta por qué sigue ahí. Ella intenta advertirle que está yendo contra los colmillos de sangre, que ni siquiera temen a los nobles. Si lo ven como una amenaza, probablemente lo matarán. Ella le aconseja que regrese con su padre, le ruegue perdón y se rinda. Pero Roman Dmitri solo pregunta por qué haría tal cosa. Ella explica las razones, pero Roman Dmitri la interrumpe afirmando que parece que realmente no conoce su lugar. La escena cambia a unas horas antes, cuando Hans estaba rociando a Roman Dmitri con perfume para tratar de enmascarar el olor a sangre, y Roman Dmitri estaba ansioso por quitarse la ropa ajustada. Sin embargo, el sirviente explicó que esta era la única forma de mostrar respeto, pero Roman Dmitri estaba pensando en este matrimonio. Todavía se está adaptando a este mundo. Y esto solo complicaría su entendimiento. El sirviente sugirió que bajaran para manejar la situación. Roman Dmitri pensó que, dado que la chica nunca había hecho nada en su contra, no tenía ninguna razón para faltarle el respeto, por lo que tenía la intención de terminar las cosas con la menor ofensa posible. Pero ahora se da cuenta de que la chica nunca planeó mostrarle ningún respeto en primer lugar, lo que no le da ninguna razón para hacerlo tampoco. Luego le dice que, desde su perspectiva, parece muy arrogante. Sin embargo, es ridículo que muestre preocupación ahora, cuando no consideró ninguna circunstancia al tratar de romper el matrimonio. Pero cuando le dijo a su padre que asumiría toda la responsabilidad, fue entonces cuando se puso ansiosa. La acusa de querer aparentar ser una buena persona. Después de ponerlo en esta situación, pero necesita entender que en ningún momento interfirió con su decisión. Ahora seguirán caminos separados. Y cada uno se encargará de sus propias vidas. Le dijo a su padre que asumiría toda la responsabilidad para evitar que la gente pensara que esto era una consecuencia del fin de su relación. Y como no quería más participación con ella, esta era la primera y la última vez que se verían. Más tarde esa misma noche, alguien le dice a otro que deje de beber. Es Liana, la madre de Roman Dmitri. Su padre confiesa que hoy, desafortunadamente, volvió a usar la violencia contra Roman. Esto se debe a que después de convertirse en nobles, nunca quiso que su hijo pasara por esa situación de nuevo. Hannah trata de tranquilizarlo diciendo que está bien y que sus hijos han crecido sanos. El padre lo reconoce, pero admite que todavía no entiende por qué el chico es así, especialmente. Dado que Roman fue el único que pasó por momentos difíciles con él. No sabe cómo manejar a Roman. Hannah le dice que está bien, que pueden haber cometido errores como padres, pero eso es parte de la vida. Sin embargo, aún así, siguen siendo los únicos que pueden corregir el mal comportamiento del chico. Hannah expresa confianza en que el Romero que una vez conoció, ayudará a su hijo a volver al camino correcto. Su marido pregunta si se refiere al problema con los colmillos de sangre. Ella asiente diciendo que seguramente habló por rabia. Dado que puede ser un poco testarudo, podría ser prudente hablar con el capitán Jonathan para ayudar al chico. Luego llama al sermón, y le indica que convoque al capitán Jonathan. A la mañana siguiente, Roman está caminando por la ciudad y Hans está tratando de detenerlo, advirtiéndole que es probable que los colmillos de sangre intenten vengarse por lo que sucedió ayer. Pero Roman simplemente pregunta cuándo cree Hans que estos hombres se volvieron tan poderosos. Hans admite que no tiene idea. Roman explica que en la guerra, la fama es lo que genera miedo. Debido a que los colmillos de sangre son despiadados, ese miedo los ha hecho más eficientes para completar sus misiones. Hans entonces pregunta si Roman está diciendo que no son peligrosos o que son débiles. Roman responde que solo son tan débiles como la cantidad de miedo que puedan infundirle. La escena cambia a un restaurante, donde alguien entrega un festín que habían pedido. Hans está encantado diciendo que la comida se ve deliciosa. Sin embargo, Roman se levanta y dice que va a salir, pero le indica a Hans que se quede atrás, diciéndole que continuará con la investigación. Pero que sería demasiado peligroso para Hans acompañarlo. Hans se levanta desesperadamente insistiendo en que no puede permitir algo así. Incluso si eso significa ponerse en peligro, debe permanecer al lado del joven maestro. Ronin se detiene por un segundo. Y luego le pregunta a Hans si realmente se considera uno de sus hombres. Hans confirma diciendo que siempre seguirá al joven maestro. Ronin entonces le dice que se retirará. Porque no puede permitirse perder a alguien tan valioso como Hans de una manera tan tonta, y le asegura que volverá pronto.
El pobre Hans se queda allí parado sin saber qué decir, pero algo conmovido por las palabras del chico. Mientras Hans se marcha corriendo, murmura que ahora no es el momento de detenerse en tales cosas. Necesita informar a otro sobre esto. Román se ha dado cuenta en los últimos días que los colmillos de sangre no son tan fuertes como parecen. El problema es que, debido a que operan en varios grupos pequeños, es difícil eliminar a toda la organización. No querrán castigarlo públicamente. Y no puede localizarlos fácilmente, pero si ese es el caso, solo necesita hacer que vengan a él. Por eso caminó deliberadamente por la ciudad con Hans. Además, hoy es el día de entrenamiento nocturno de Roman Dmitri, por lo que las calles no están muy patrulladas. Esto significa que si planean buscar venganza, esta es la oportunidad perfecta. En ese momento, algunos hombres llaman a Roman Dmitri desde atrás y uno de ellos salta hacia adelante declarando que esta es su venganza, y que pagará el precio por involucrarse con los colmillos de sangre. Pero entonces alguien llama al capitán. Un hombre con el pelo revuelto se da la vuelta. Es Hans corriendo hacia Jonathan, gritando su nombre. Jonathan se acerca al sirviente preguntando por qué está tan frenético. Luchando por recuperar el aliento, Hans trata de explicar lo que está sucediendo con Roman Dmitri, e insta a Jonathan a encontrar al chico de inmediato, porque está en peligro. Sin embargo, Roman esquiva sin esfuerzo el primer ataque, le da un codazo en el estómago al atacante, haciéndole caer su daga, y luego la atrapa en el aire con su otra mano. Antes de que el hombre pueda reaccionar, ya ha sido golpeado. Todo sucedió demasiado rápido y el hombre se retiró sin estar seguro de lo que acababa de ocurrir. Los otros matones, al ver caer a su camarada, están igualmente confundidos. Este Roman Dmitri era completamente diferente del que habían oído hablar. Ronan simplemente pregunta qué están haciendo, e invita a todos a que se le acerquen a la vez. De vuelta con los soldados, Hans está explicando frenéticamente la situación con los colmillos de sangre. Los soldados intercambiaron miradas, diciendo que no tenía ningún sentido que Roman Dmitri estuviera acabando con los colmillos de sangre. Hans insiste en que es verdad, y que el chico ahora se ha enfrentado a todos ellos, haciendo muy peligroso que se queden de brazos cruzados. Jonathan recuerda que Romero mencionó todo esto y pidió ayuda. Solo quiere saber por qué Roman Dmitri, que ni siquiera sabe cómo sujetar una espada correctamente, se está involucrando en tales asuntos. Pero reúne a todos y les dice que tomen sus armas, advirtiendo que no pueden permitir que nadie dañe al joven amo. Sin embargo, estará furioso si el chico realmente ha causado problemas con los colmillos de sangre. Pero los pobres colmillos de sangre ya estaban en el suelo. Atacaron a Yumatri, llamándolo bastardo. Pero él fácilmente se agachó bajo un golpe y apuñaló a otro en el estómago. Otro hombre calvo intentó atacarlo desde un lado, pero Yumatri simplemente esquivó y le dio una patada en el vientre. El tonto se derrumbó y Yumatri preguntó si eran solo ellos tres. El hombre intentó amenazarlo diciendo que no se saldría con la suya por matar a dos de ellos. Pero Román solo se rió, preguntando si no se daba cuenta de que tres de ellos morirían. Entonces Román acarició ligeramente el muslo del hombre, diciéndole que sería mejor que respondiera a sus preguntas, empezando por quién era su líder. La escena cambia a otra parte de la ciudad, en el mismo bar de antes. De repente, todos dentro se sobresaltan cuando Román regresa. El hombre calvo en la barra se gira para darle la bienvenida. Saluda al joven amo, quien responde con un alegre saludo. Un hombre se pregunta por qué Román está actuando tan extraño hoy. ¿Y por qué está incluso allí? El camarero decidió ignorar el extraño comportamiento de Román y le preguntó qué quería beber. Román pidió una lágrima del alba. El camarero explicó que no servían tal bebida allí, y preguntó si quería algo más. Demetri entonces solicitó la bebida más fuerte que tuvieran porque tenía algo de lo que ocuparse por la mañana. Antes, alguien había mencionado que todo estaba conectado al rocío del alba en un bar en el centro de la ciudad, donde aceptaban todas sus misiones. Todo lo que necesitaban hacer era pasar el código especial. Román preguntó cuál era ese código. Y el hombre le había dado el código exacto. Roman Dmitri lo acababa de usar en ese momento. Todos guardaron silencio. El camarero llamó a los demás en el bar. Y justo cuando estaba a punto de dar la orden de atacar, fue golpeado en la cara. Todos se sorprendieron de que el joven hiciera algo así frente a todos y se levantaron gritando que lo mataran. Mientras tanto, la gente del pueblo huyó del bar para llamar a los guardias, pero fue un golpe rápido en la parte posterior del cuello y una llave de estrangulamiento para los demás. Un montón de hombres estaban en el suelo, desconcertados, preguntándose qué acababa de pasar. El supuesto idiota de la familia Demetri había derribado a 3 personas, antes de que pudieran siquiera registrar lo que estaba pasando. En el mundo de Muram, el aspecto más fuerte es que uno puede fortalecerse con técnicas de respiración. En poco tiempo, Bake había logrado mejorar el cuerpo de Demetri. Por supuesto, estaba lejos de lo que solía ser. Pero estos hombres ya no representan ninguna amenaza para él. Un poco más tarde, el camarero comenzó a levantarse, tratando de entender lo que había sucedido. Roman comentó que se había levantado justo a tiempo, ya que estaba a punto de terminar con todo. El camarero, un hombre gordito, preguntó por qué Roman estaba atacando su establecimiento. Marty lo llamó idiota, señalando que sabía que el camarero había enviado a los hombres a atacarlo. Sin embargo, había algunas cosas sobre las que tenía mucha curiosidad, así que necesitarían tener una pequeña charla. Algún tiempo después, Jonathan llegó a la escena. Y cuestionó si esto era realmente algo que el joven amo había hecho. En ese momento, un soldado apareció en el segundo piso informando a Jonathan que parecía que el joven amo había ido a la finca Lawrence. Jonathan estaba confundido y se preguntó por qué.
El soldado informó que parecía que la base de los colmillos de sangre estaba ubicada allí. Una hora antes, Román Dmitri le había dicho al camarero que sería mejor que confesara todo de inmediato. A este ritmo, se quedaría sin dedos antes de decir la verdad. El hombre calvo advirtió que no tenía nada que decirle al chico, que Román Dmitri podía matarlo, pero los colmillos de sangre se vengarían. Entonces Román sonrió diciendo que ahora le gustaba la actitud del hombre. Las personas que más se resisten antes de decir la verdad son las que más disfruta haciendo hablar. El anciano comentó que era un desperdicio, e instó a Román a que lo matara ya. Pero Román respondió que esto era lo que estaban allí para averiguar. Luego declaró que era hora de resolver esto y que necesitaría probar si el hombre realmente no diría nada. Román levantó una foto del hombre con un niño a su lado y preguntó qué pasaría si por casualidad encontrara al niño en la foto y lo matara. El hombre calvo afirmó que no era su hijo. Así que no importaba, pero Román comentó que era un mentiroso terrible, ya que el chico era la viva imagen de su padre. El hombre maldijo a Román, preguntando cómo un noble podía atreverse a usar a la familia como una amenaza. Román respondió que había aprendido que los miembros de los colmillos de sangre a menudo sacrifican sus vidas por venganza, porque el grupo en sí generalmente corrompía a las personas usando a sus familias. Usan deudas y amenazas para corromper a otros también. Y Román creía que la forma más fácil de hacer que alguien haga lo que quieres es usar a su familia. El camarero insistió en que no importaba. Incluso si Román supiera la verdad, los colmillos de sangre aún lo matarían. Román le advirtió que tuviera más cuidado al decidir dónde hacer sus apuestas. Hablaba en serio cuando dijo que mataría al hijo del hombre. Era un voto que haría en su nombre. Pero antes de enviar a los soldados a cazar al chico, le daría al hombre una última oportunidad para decir la verdad. Ahora tenía que elegir si apostar por los colmillos de sangre y ver sufrir a su hijo, o apostar por Numatri y dejar que él se encargue de los hombres. Pero la elección era suya. La escena cambió a una casa en medio de un callejón. Alguien preguntó si era realmente cierto. El hombre confirmó que toda la división en el centro de la ciudad había sido aniquilada solo por Román. Y si los caballeros se involucraban, realmente estarían en peligro. Un anciano canoso con un parecido a Wolverine comentó que no esperaba que el chico tuviera tanto coraje. Pero no tenía sentido que toda una división fuera asesinada por un chico que había sido rechazado por la Academia de Esgrima. El hombre preguntó dónde estaba Román. Y el otro respondió que acababa de salir de la región de Mitri. Preguntó si el chico estaba solo. Y la respuesta fue sí. El hombre comentó que era bueno, ya que parecía que Román tenía la intención de atacar todo el lugar por sí mismo. Luego ordenó a todos en el grupo que se reunieran con el objetivo de matar a Román antes de que tuvieran que enfrentarse a los caballeros Román Dmitri. Después estirarían el cuerpo del chico en el pueblo para que todos supieran lo que pasa cuando te enfrentas a los colmillos de sangre, reviviendo así su infamia. La escena cambió entonces a otro castillo. Alguien preguntó qué tramaba la familia Barco. Era una reunión de ancianos. Y estaban discutiendo cómo esa familia había pedido mucho dinero prestado, lo que probablemente significaba que se estaban preparando para una guerra. Y si ese era el caso, necesitarían consolidar sus fuerzas. Antes de que estos hombres se hicieran más fuertes, el hombre rubio comentó que parecía que la guerra sería inevitable, algo que nunca esperó que sucediera. Un hombre con gafas añadió que el gobierno central también parecía estar apoyando a los Barco. El anciano del traje rojo golpeó la mesa con el puño, declarando que no podían permitirse perder ningún territorio, ya que la familia Lawrence dependía por completo de tierras fértiles. Otro intentó argumentar que los documentos probaban deudas pasadas. Pero el hombre lo descartó como mentiras. Alguien interrumpió la discusión diciéndoles a todos que se callaran. El hombre rubio enfatizó que no podían renunciar al territorio o perderían al resto de todas las demás familias. Dado que los Barco querían oponerse a ellos, tendrían que resistir con todas sus fuerzas. Por eso habían arreglado el matrimonio con la familia Román Dmitri. Los hombres sonrieron, estando de acuerdo en que los Dmitri eran realmente ricos. Y que sus armas eran de primera categoría. No importa cuánto dinero pidieran prestado los Barco, nunca tendrían más riqueza que los Dmitri. El padre reiteró que por eso había presionado a su hija para que se casara con ese idiota, ya que seguramente no la rechazaría. Otro hombre le aseguró que no podía culparse a sí mismo como padre, ya que era la mejor opción para todos. Afuera, alguien había estado escuchando a escondidas, Flora. Ahora no tenía idea de cómo le daría la noticia a su padre, no podía imaginar su reacción. Cuando descubriera que no había aceptado el matrimonio, pero tampoco podía aceptar que toda su vida fuera vendida a un hombre como ese. El problema era que este no era solo el plan de su padre, también era el futuro de su familia. Pero no importaba lo que decidiera, diría la verdad. Mientras se decidía a explicar que no se casaría con alguien por quien no sentía nada, un hombre llegó urgentemente llamando al Lord. Ella se giró confundida. El hombre saludó a Flora y luego se acercó a la puerta llamando al Lord, gritando que era una emergencia. Flora se quedó completamente perpleja. Mientras tanto, en otro lugar, alguien estaba golpeando una puerta exigiendo que un bastardo la abriera. Era Jonathan tratando de entrar en el territorio Lawrence. Pero el guardia insistió en que siguiera los procedimientos adecuados. Jonathan advirtió que si Román resultaba herido por la demora, pagarían el precio. En ese momento, otro hombre llegó a la puerta informando al capitán que estaban enfrentando problemas. Parecía que la plaza Lawrence también estaba en caos. Jonathan temió lo peor, y amenazó con derribar la puerta si no la abrían. De vuelta en la plaza, la gente estaba aterrorizada por lo que estaba sucediendo. Alguien estaba colgado y no estaban seguros de si debían intervenir. Era la vieja figura de Wolverine rogando que alguien le perdonara la vida. Había estado seguro de que derrotar a un solo noble idiota sería simple.
Todo lo que necesitaban era a alguien de la banda para encargarse de ello, pero en realidad tenían varios hombres armados. Había estado seguro de que no había forma de que pudieran perder. O al menos eso es lo que había creído, hasta que vio a todos muertos frente a él. Entonces supo que él también iba a morir. Empezó a balbucear, suplicando que no lo mataran. Aterrorizado de perder su vida, tartamudeando, rogó por piedad, agarrando la pierna de Román y pidiendo que no lo mataran. Pero Román simplemente lo arrojó en medio de la ciudad frente a todos. El hombre suplicó diciendo que si lo perdonaban, serviría como un perro por el resto de su vida. Román respondió fríamente que si quería ofrecerse a convertirse en un perro, debería haberlo hecho antes de mostrar sus colmillos. Luego anunció a la ciudad que este hombre era el líder de los colmillos de sangre y todos sabían qué clase de persona era. Habían amenazado a la familia Roman Dmitri y usado trucos sucios para engañar a la gente. Los crímenes cometidos por esta organización eran claros y Román declaró que destruiría toda la organización junto con el mal que habían propagado. Mientras la multitud estaba en shock, Jonathan se acercó a la plaza y la escena lo dejó sin palabras. No había necesidad de describir lo que le pasó al líder. La escena cambió entonces de vuelta a la reunión anterior, donde alguien preguntó si era cierto. Un soldado confirmó que había permitido que Roman Dmitri entrara, porque era el futuro esposo de Miss Flora. Sin embargo, media hora después, Roman había aparecido arrastrando a un hombre por el medio de la ciudad, afirmando que era el líder de los colmillos de sangre y lo ejecutó frente a todos. El padre se quedó sin palabras. Y todos los demás cuestionaron si esto tenía algún sentido. El hombre con gafas señaló que matar y castigar a alguien sin el permiso del Lord era algo que no podía ser ignorado. Sin embargo, al Lord no le preocupaba demasiado la serie de problemas que estaban surgiendo. Tenía más curiosidad por el hecho de que el hombre que iba a convertirse en su yerno había aniquilado él solo a los colmillos de sangre. Luego ordenó que Roman Michi fuera convocado, ya que quería hablar con el chico él mismo. Algún tiempo después, Roman fue escoltado junto con el hombre que lo había dejado entrar y Jonathan como un renombrado caballero. El padre de Flora reconoció inmediatamente a Jonathan, lo que le llevó a creer que Roman solo había logrado derrotar a los colmillos de sangre con la ayuda de Jonathan. El hijo mayor de la familia Roman Dmitri se presentó entonces. El padre decidió ignorar las explicaciones. Y preguntó directamente por qué Román había hecho algo tan violento. Román explicó que hace unos días, los colmillos de sangre habían cometido un crimen y golpeado a un ciudadano inocente. Fue entonces cuando ejecutó a todos en ese mismo lugar. Afuera, Flora estaba tratando de escuchar a escondidas en la reunión, llamó al caballero y le pidió que se acercara. Le preguntó si realmente había llevado a Roman Dmitri adentro, y él lo confirmó. Luego preguntó por qué Román había ido a la habitación de su padre. El caballero insinuó que ella podría ser una de las últimas en enterarse, lo que comprensiblemente la dejó alarmada. De vuelta en la reunión, Román continuó explicando que por eso tuvo que invadir la base de los colmillos de sangre y matar a su líder. Ese fue el resumen de todo lo que había sucedido. Sin embargo, el Lord señaló que Román no tenía la autoridad para ejecutar a alguien en tierra de Lawrence. Román reconoció esto, pero dudaba de su capacidad para manejar a tales hombres, dado que los colmillos sangrientos eran famosos en la región por abusar de los ciudadanos locales sin que nadie hiciera nada al respecto, por eso tomó cartas en el asunto. Porque no podía confiar en que la familia Lawrence lo hiciera, los dos sirvientes a cada lado se sorprendieron y llamaron la atención de Román. Pero Román expresó su decepción diciendo que esperaba que lo llamaran allí para felicitarlo por hacer el trabajo. Lo habían ignorado, luego le preguntó al varón si lo que había hecho estaba realmente mal, el varón le preguntó al hombre a su lado si sabía algo sobre Ben Miles. El hombre respondió que estaban al tanto de que no era un buen ciudadano. Pero nunca imaginaron que fuera el líder de los colmillos sangrientos. En ese momento, el Lord concluyó que era suficiente, decidiendo que no tenía sentido continuar la discusión ya que no habría sido un problema si la familia Lawrence se hubiera encargado del hombre ellos mismos. Luego dijo que recompensaría al chico y le permitió irse, con eso Román salió, la habitación quedó en silencio roto solo por la risa del Lord. El hombre a su lado incluso se preguntó si el Lord se había vuelto loco, el Lord parecía impresionado. Nunca habiendo imaginado que este era el verdadero Roman Dmitri, el consejero intentó argumentar que no podían dejar tales acciones sin castigo. Pero el padre desestimó sus preocupaciones. Diciendo que estaba bien ya que Román iba a ser para su esposo, sabía que solo alguien con tal coraje podría lograr grandes cosas, el consejero intentó continuar. Pero el padre lo interrumpió diciendo que no quería escuchar más y estaba complacido de que el chico fuera perfecto para su hija, luego ordenó que trajeran a Flora. Para poder discutir todo con ella, mientras tanto, de camino de regreso al territorio de Roman Dmitri, Jonathan comentó que Román no debería haber contado toda la verdad. Porque aunque se habían deshecho de los colmillos sangrientos, parecía que un lord se había enfadado, pero Román simplemente respondió que todo lo que hizo fue demostrar que la situación había escalado debido a su negligencia. Y dado que el Lord aún no sabía sobre el matrimonio cancelado, no castigaría al esposo de su hija, Jonathan rápidamente se dio cuenta de que Román lo había planeado todo. Dejándolo perplejo en cuanto a quién era realmente esta persona frente a él, estaba claro que ya no era el Roman Dmitri que una vez conoció, una voz resonó en la mente de Román llamándolo por su verdadero nombre, Roman Dmitri. Y recordándole que como hijo del demonio celestial, tendría que demostrar que estaba calificado para sucederlo. Primero tendría que sobrevivir al hambre, al frío y al suelo duro, pero su padre le había advertido que si moría no importaría ya que simplemente podría tener otro hijo. La única forma de demostrar su valía era gobernar sobre todos, por supuesto. Roman Dmitri ya había sido derrotado. Un niño gordito se rió diciendo que pensaba que Roman Dmitri sería más fuerte como hijo del demonio celestial.
pero al final era solo un mocoso arrogante. Román Dmitri se levantó solo para ser golpeado en la cara de nuevo. El pobre chico no podía hacer nada. Los otros niños que se mantuvieron al margen solo pensaron que era un idiota. Mientras que la mayoría de los niños estaban protegidos por sus familias durante la infancia, Bake se había visto obligado a vivir en un mundo donde solo los fuertes sobrevivían. De vuelta en el territorio de Román Dmitri, Román ahora se relajaba en una bañera. Disfrutando de un baño tranquilo, no podía creer lo exhausto que se había vuelto su cuerpo por una tarea tan simple. Sin embargo, era innegable que desde que se despertó en este mundo había experimentado muchas cosas. Para derrotar a los colmillos sangrientos tuvo que matar a todos los que se interpusieran en su camino. Si no se arrepentía, demostraba que no había cambiado como persona. Si fuera necesario, torturaría a aquellos que se cruzaran en su camino y eliminaría a cualquiera que buscara acabar con su vida. Esta era la vida que siempre había vivido. Y nada cambiaría solo porque se había convertido en Román. El único problema era que se estaba volviendo cada vez más peligroso salir, como lo había hecho, y no entendía completamente cómo funcionaba este mundo, sin mencionar que su verdadera fuerza había disminuido significativamente. Y tendría que pensar cuidadosamente sobre cómo actuar en el futuro. De repente alguien llamó al joven maestro desde la puerta informándole que el Lord deseaba hablar con él. En la habitación, Romero preguntó si el chico realmente había hecho todo eso. Jonathan lo confirmó señalando que Román había cambiado mucho. El padre permaneció curioso. Pero el caballero insistió en que este joven maestro no era la misma persona que conocían. Romero admitió que Román siempre había sido su mayor desafío. El único hijo sin características notables. Que el único que había soportado las dificultades cuando eran pobres. Hace mucho tiempo, Román le había entregado a su padre un caramelo. Cuando le preguntó qué era, el chico simplemente respondió: es un dulce. Romero estaba trabajando en la mina cuando vio a su hijo acercándose y le preguntó por qué había venido a un lugar tan peligroso, recordándole que no era seguro. Pero el chico solo sonrió y dijo que su padre trabajaba demasiado, así que le trajo un dulce para darle energía para trabajar más rápido y volver a casa antes. Todo lo que Romero siempre quiso fue que su hijo fuera feliz, por eso siempre lo favoreció y le dio dinero. Para que no lo llamaran pobre, nunca imaginó que esto llevaría a Román por el camino equivocado. Parte de él ya se había rendido con el chico. Pero escuchar que había derrotado a los colmillos sangrientos lo llenó con un renovado sentido de esperanza. En la puerta Román pidió entrar. Romero pensó para sí mismo que independientemente de cómo Román lo hubiera logrado, se las había arreglado para eliminar a los colmillos sangrientos. Si ese era el caso, estaba listo para hacer cualquier cosa por su hijo. Esta sería su excusa por haber fracasado como padre antes. Cuando Román entró, Romero comentó que había escuchado que Román había derrotado a los colmillos sangrientos por sí mismo. Bake ahora habitando el cuerpo de Román. Observó al padre del chico. Podía ver que el hombre estaba ansioso y lleno de esperanza por lo que estaba a punto de decir. Pero sabía que si decía la verdad sería visto bajo una luz completamente diferente. El problema era que los logros más allá de las expectativas siempre tenían un precio. Si minimizaba las cosas ahora, podría ganar más tiempo para desarrollarse aún más. Mientras su padre seguía llamándolo, Bake debatía si decir la verdad o mentir. Ocultar la verdad parecía la decisión más racional. Los pensamientos de Bake volvieron a cuando lo golpeaban de niño. El matón se burló de él preguntándole si eso era todo lo que tenía, pero luego Bake agarró una roca del suelo y la estrelló contra la cara del matón sin piedad. El chico resultó gravemente herido, cayendo al suelo, y Román Dmitri se levantó recogiendo otra roca para rematarlo. A partir de ese día, todos le tuvieron miedo. Fue entonces cuando aprendió que en un mundo solitario siempre reina el más poderoso. Declaró a todos que el chico que había matado era el antiguo líder de su grupo, lo que significaba que ahora él estaba a cargo. Demostrar superioridad era la única forma de asegurar la victoria total. Por eso Bake ahora Román decidió decir que sí. Yo fui quien acabó con los colmillos de sangre. Él y el demonio celestial no supieron ocultar su superioridad. Algún tiempo después, en los campos de entrenamiento de la ciudad, los jóvenes aprendices practicaban su manejo de la espada. De repente, alguien les ordenó detenerse y mostrar respeto al Lord que había llegado. Todos se inclinaron de inmediato. Un chico rubio del grupo pareció sorprendido, preguntándose por qué Román Dmitri estaba allí. El entrenador anunció que pondrían a prueba su manejo de la espada contra el señor Román. Invitó a cualquiera que quisiera participar a dar un paso al frente. Extrañamente, todos estaban sudando y nadie quería ser voluntario. El chico rubio no entendía por qué todos parecían tan asustados de Román. O, más precisamente, por qué alguien querría pelear contra el idiota. Una hora antes, cuando Román le había confesado a su padre que él era, en efecto, quien había acabado con los colmillos de sangre, su padre le preguntó cómo se las había arreglado para derrotarlos. Necesitaba evitar levantar sospechas. Román explicó que había estado practicando en secreto el manejo de la espada. Su padre le preguntó por qué lo había mantenido oculto. Le aseguró que le habría dado todo el apoyo que necesitaba. Román respondió que estaba cansado de desperdiciar su vida. Quería demostrar que incluso el idiota de la familia Geometry podía lograr algo por su cuenta. Sin embargo, Romero lo encontraba difícil de creer, diciendo que era imposible para alguien aprender el manejo de la espada por su cuenta, hasta el punto de matar a esos hombres. Román explicó que los colmillos de sangre mantenían sus operaciones a través de amenazas, por lo que tendió una trampa para atraer a su líder. Su padre le preguntó cómo lo había hecho. Román explicó que los colmillos de sangre siempre tomaban represalias contra los nobles más débiles. Él se usó a sí mismo como cebo. Ramírez dijo que era muy arriesgado, porque si buscaban venganza, sería fácil para ellos. Pero Román explicó que la mayoría de los miembros se mantenían en línea a través de amenazas, y sabía que si podía matar al líder, nadie querría salvar a alguien que los había amenazado.
Romero pensó para sí mismo que era un plan extremadamente bien pensado. Román había demostrado mucho coraje para llevarlo a cabo. Impresionante sería quedarse corto para lo que había hecho. Pensar que Román era capaz de tal cosa. Su padre entonces le preguntó si podía pedirle un favor. Román asintió. Romero dijo que quería ver con sus propios ojos ese manejo de la espada que Román había estado practicando, para entender cuánto había cambiado. Ahora, de vuelta en los campos de entrenamiento, Romero se sorprendió por el hecho de que nadie se ofreciera como voluntario. El chico rubio pensó que quien golpeara a Román sería expulsado. Y quien perdiera también sería expulsado por ser tan malo, haciendo que nadie quisiera participar. Mientras tanto, Jonathan estaba pensando que necesitaban a alguien que derrotara a Román fácilmente para demostrar las habilidades del caballero. Anunció que si nadie se ofrecía como voluntario, él mismo elegiría a alguien. Como maestro, Jonathan no podía participar. Así que solo había otra opción. Llamó a Chris, diciéndole al chico que diera un paso al frente. Lo cual lo sorprendió. Chris era el vicecapitán de los caballeros del almirantazgo. La primera vez que conoció a Román fue el año anterior, cuando habían ido a un bar donde la gente se quejaba de un borracho que estaba causando problemas. Allí encontraron a alguien gritando y exigiendo saber si estaban tratando de burlarse de él. El chico había preguntado si realmente querían cerrar el lugar. Los asistentes se disculparon y no sabían qué hacer. Sin embargo, fue el borracho Román quien dijo que basura como ellos ni siquiera debería hablar. Le ordenó al tipo que se acercara a él una vez más. Intenté decir algo, pero él arrojó la botella contra la pared. Fue entonces cuando Chris le dijo al chico que ya era suficiente, pero él solo preguntó quiénes eran. Chris extendió la mano para agarrar su muñeca y sacarlo de allí, diciéndole que se estaba avergonzando a sí mismo. Pero recibió una bofetada en la cara. Roman preguntó cómo un caballero de baja cuna como él tenía el coraje de poner sus manos sobre él. Bueno, con solo esa bofetada. Chris ya sabía que este chico nunca había entrenado un día en su vida. Su fuerza estaba, en el mejor de los casos, por debajo del promedio de un hombre. Sintió pena por el Lord por tener un hijo como ese tipo. Estaba absolutamente seguro de que era basura que estaría mejor muerta. Entonces, ¿por qué le estaban diciendo que tuviera un duelo con este Román? Trató de decirle al capitán que no creía que fuera una buena idea. Que podría haber otras personas más adecuadas para ello. Sin embargo, Jonathan advirtió que el chico había derrotado a los prisioneros de sangre. Así que tenía que ser él. Chris estaba a punto de decir algo, pero Jonathan simplemente lo interrumpió. Así que dijo que entendía. Todos estaban ansiosos por ver el duelo. Los dos se observaron con calma. Jonathan les dijo que esperaran, pero en ese momento Chris dijo que tenía una petición. Advirtió que había hecho un voto de ser implacable en un duelo, sin importar de quién se tratara. Si aceptaban esta petición, entonces participaría en él. Estaba seguro de que este Adian no era la persona que había derrotado a los prisioneros de sangre. Jonathan y Romero parecieron estar de acuerdo, y Román, por supuesto, sonrió. Lo cual no hizo feliz a Chris en absoluto. Jonathan dijo que por la risa, el chico había aceptado. Luego les dijo a ambos lados que se prepararan. Mientras Chris era consumido por la ira, Román solo sonreía con suficiencia. En el segundo en que Jonathan dio la señal, Chris se lanzó de inmediato. Mientras que el chico se quedó quieto, esperándolo. Rápidamente observó uno de los movimientos. Chris asestó un golpe completo que el chico defendió. Las personas que entrenaban con Chris se dieron cuenta de inmediato de que lo estaba dando todo. Sin embargo, Jonathan ya estaba impresionado. El chico realmente lo había bloqueado. Chris se retiró de inmediato. Podía notar la fuerza del chico solo por la forma en que se defendía. Sin mencionar que su postura todavía parecía completamente estable. No era exactamente como esperaba que fuera este duelo. Pero no le importaba eso. Solo estaría satisfecho cuando aplastara a este tipo. Intentó otro tajo, pero Román simplemente se hizo a un lado. Sin embargo, Chris vio este movimiento. Giró su cuerpo para golpearlo desde un lado, pero el chico se defendió de nuevo. Román parecía tranquilo, observando los ataques. Cuando Chris encontró una apertura en su espalda, la pelea estaba ganada. Ahora solo era cuestión de asestar este golpe y se acabaría, pero Román simplemente se agachó. Vio una apertura y, en ese momento, Chris supo que iba a ser golpeado. El ataque rozó su cara. Y el tipo incluso se había hecho un nuevo corte de pelo. Aterrado, se retiró. Se dio cuenta de lo peligroso que había sido eso. Mientras que el Lord y el capitán no podían creerlo, para la gente que entrenaba con Chris no tenía sentido que estuviera perdiendo. Y él mismo se preguntaba si realmente eran las habilidades de Román Dmitri que conocía, desde la defensa hasta la evasión o el ataque, nada faltaba. ¿Podría ser que realmente había derrotado a los prisioneros Blip? Porque si es así, a este ritmo. En ese momento, se dijo a sí mismo que estaba pensando demasiado y que Román seguía siendo el mismo idiota de antes. Pero fue entonces cuando Román dijo que ya era suficiente calentamiento y dijo que esta vez él iría primero. Y el pobre tipo ni siquiera había reaccionado todavía. Demasiado tarde. Cuando se dio cuenta, logró defenderse en el último segundo por pura suerte, mientras no podía creer que el chico fuera tan rápido. Retrocedió, pero Román seguía acercándose. Lo único que Chris podía hacer era defenderse poco a poco. Y la gente alrededor estaba asustada por la secuencia de ataques. Chris estaba teniendo que darlo todo solo para lograr defenderse. Tenía que encontrar al menos una oportunidad para terminar con esto, pero entonces recibió un golpe en el brazo que lo hizo tambalearse. Se dio cuenta de que necesitaba retroceder, pero fue entonces cuando notó que Román se acercaba a él con un ataque desde arriba. El movimiento parecía largo y lento.
y el centro de su pecho parecía la apertura perfecta y no dudó en atacar con toda su fuerza, pero era solo una trampa de Román, que lo esquivó fácilmente. Él esbozó una pequeña sonrisa y en ese momento Chris se dio cuenta de que había caído en una trampa. Sabía que no había forma de que pudiera ganar a este ritmo. Y lo peor era perder contra Román. Fue entonces cuando agarró su espada y un aura emergió de ella. Jonathan gritó y le dijo que se detuviera. Pero Chris ya había activado el aura de una estrella. Por supuesto, incluso Bake se sorprendió por eso y la arena explotó. La gente alrededor no podía ver nada. Romero estaba preocupado por lo que podría haberle pasado a Román. Dejó escapar un suspiro de alivio al darse cuenta de que Román había evitado por poco ser golpeado por esa espada infundida con aura. Chris, desorientado después de usar accidentalmente el aura, fue rápidamente golpeado en la barbilla por sus problemas. Naturalmente, ni Jonathan ni Romero esperaban que Román ganara, pero allí estaba Chris tirado en el suelo. Todos siempre preguntaban quién era este nuevo joven prodigio del capitán. Los demás respondían que era uno de los mejores que habían visto, a pesar de ser tan joven, ya era un caballero de 2 estrellas. Circulaban rumores de que había comenzado a sentir el maná. Después de solo 6 meses de entrenamiento y había alcanzado una estrella en menos de 3 años. Además, se decía que su manejo de la espada era increíble. Las mujeres sentían curiosidad y querían saber el nombre del chico. Después de la práctica, Jonathan a menudo decía que era suficiente por hoy, pero Chris se levantaba y pedía practicar solo una vez más. Ese tipo de determinación emocionaba a Jonathan. Porque el chico no solo tenía talento, sino que también trabajaba duro. Para él, Chris era un genio, pero allí estaba su genio ahora siendo completamente derrotado por Román, quien cruelmente lo observaba tirado en el suelo mientras Chris yacía inconsciente. Romero llamó a Jonathan preguntándole qué había pasado, ya que había oído que Chris era un caballero de 2 estrellas. El problema era que ni siquiera Jonathan podía comprender lo fuerte que se había vuelto Román. Lo que Román había mostrado era la habilidad de alguien que debería haber tenido años de entrenamiento. Considerando que hace solo un mes no había estado haciendo nada más que quejarse, parecía imposible que hubiera cambiado tanto. Pero nada tenía sentido, así que Jonathan simplemente le dijo a Romero que Román era un genio en el manejo de la espada. Román, mientras tanto, solo se reía mientras miraba a Chris, que todavía estaba inconsciente. Estaba impresionado por lo agresivo y concentrado que era Chris. Con la habilidad que había demostrado, Chris podría haber derrotado fácilmente a los colmillos de sangre también. Era fácil ver por qué Jonathan estaba orgulloso de tenerlo como protegido. Pero para el demonio celestial, Chris era uno de los más débiles, incluso los guerreros más débiles de la secta del demonio celestial. Eran más fuertes que este. Sin embargo, ese extraño poder que Chris había mostrado al final realmente había llamado su atención. Mientras otro Joker comenzaba a emerger, Romero comenzó a reír como un loco una vez más. Todos estaban confundidos, pero por supuesto Romero dijo que era genial ver esto. Para él era increíble tener un hijo que fuera un genio en el manejo de la espada. Le preguntó a Jonathan si estaba seguro. Jonathan respondió que era imposible que alguien hubiera evolucionado tanto sin ser un genio. Naturalmente, el padre estaba todo sonrisas. Llamó a Román diciéndole que se acercara. Romero dijo que había pasado mucho tiempo desde que había sido tan feliz. Y que quería aplaudir a su hijo. Román merecía lo que quisiera, así que podía pedir cualquier cosa. Román sonrió y mencionó la guerra que iba a ocurrir en 6 meses. Su padre ya estaba seguro de que Román pediría no ir. Y preguntó qué era. Sin embargo, la petición de Román era el derecho a elegir a quien quisiera para que fuera con él. Romero estaba confundido e incluso un poco atónito. Intentó sugerir que Román podía regresar a Flora y retirarse de esto, pero Román simplemente dijo que quería ir. Esto sorprendió a su padre. Pero luego dijo que entendía. Román tendría el derecho de llevar a quien quisiera a esa guerra y cualquier cosa relacionada con ella. Román entonces dijo que tenía una petición más. Y su padre le dijo que mientras actuara correctamente, podía pedir cualquier cosa. Román hizo su segunda petición mientras miraba a Chris, que todavía estaba inconsciente. Cuando Chris despertó, preguntó por qué tenía que enseñarle a Román sobre el aura. Jonathan simplemente respondió que era la orden del maestro. Sin embargo, Chris protestó diciendo que esto era demasiado. Ni siquiera conocía a Román y después de haber estado en coma durante tanto tiempo era vergonzoso. Ahora, además de todo, tenía que enseñarle aura a este tipo. Dijo que preferiría que le cortaran la cabeza. Jonathan interrumpió e hizo una propuesta. Si Chris pudiera usar la oportunidad de enseñar a Román. Para aprender por qué Román había cambiado tanto, ganaría el derecho a aprender cualquier técnica que Jonathan le hubiera estado ocultando. Inmediatamente Chris se levantó emocionado preguntando si era verdad y Jonathan lo confirmó. Ahora Chris estaba ansioso porque estaba seguro de que esto sería fácil. Y definitivamente recibiría el secreto para convertirse en un caballero de 3 estrellas. Por supuesto, no quería parecer demasiado entusiasta, pero le dijo a Jonathan que cumpliera su palabra. Dentro del castillo, alguien llamó a Román diciendo que había oído hablar del increíble duelo que había tenido hoy. Fue Hans quien comentó lo asombroso que era que Román hubiera derrotado a un caballero de 2 estrellas. Román preguntó si sabía qué era eso del aura de 2 estrellas. Hans admitió que no sabía mucho. Pero dijo que estaba relacionado con la habilidad de usar maná. Nuestro protagonista entonces reflexionó que parecía que lo llamaban maná en este lugar. Estaba seguro de que el poder que Chris había usado era una explosión de ki. Pero la forma en que lo utilizaban era completamente diferente a como se usaba en el mundo espejo. Aquí lo llamaban aura y un detalle que había notado era que era un completo desperdicio. Aunque no entendía por qué usaban ki de esta manera, sabía que necesitaba aprender más sobre este poder y cómo la gente lo utilizaba.
pero durante el entrenamiento de mañana, confiaba en que obtendría las respuestas que necesitaba. A la mañana siguiente, Román estaba cara a cara con Chris, quien claramente no estaba contento. Sin embargo, Román no era muy diferente, hasta que el chico soltó una pequeña risita que inmediatamente enfadó a Chris. Intentó calmarse y dijo que explicaría lo que era el aura. Explicó que el aura no era más que el uso de maná desde la perspectiva de un caballero. Los magos también usan maná, pero crean círculos y hechizos para hacerlo. Mientras que los caballeros lo usan alrededor de sus cuerpos. La primera persona en explorar el uso de maná fue el emperador Alexander. Fue el primero en descubrir que era posible usar maná para fortalecer el cuerpo, y el aura era la habilidad de liberarlo instantáneamente. Esto permitía a alguien usar mucha más fuerza de lo normal. Sin embargo, Chris mencionó que la historia no era muy importante, ya que solo unas pocas personas podían usar maná. Uno de cada 1000 podía convertirse en caballero y uno de cada 10.000 podía convertirse en mago. Por eso, descubrir si tienes la afinidad es lo más importante, ya que el talento mínimo requerido para convertirse en un caballero con aura es la habilidad de al menos sentir el maná. Dijo que le tomó medio año, pero lograrlo en un año era superior a la media. Roman reconoció esto, y le pidió a Chris que explicara cómo sentir este maná. Chris accedió mientras pensaba que Roman estaba lleno de sí mismo. Después de ganar esa pelea, sin embargo, era una pena, ya que el talento, la habilidad con la espada y el maná eran dos cosas completamente diferentes. Ahora Roman experimentaría la dura realidad a través de este entrenamiento. Pero la premisa de este entrenamiento era errónea desde el principio. Roman ya había sentido el maná de este mundo, y usando las técnicas que aprendió como el demonio celestial, estaba almacenando parte de él en el centro de su cuerpo. Solo estaba aquí para entender por qué hacían las cosas de esta manera. Incluso si no era la manera correcta, quería comprender por qué hacían las cosas de esta manera. Chris comenzó a caminar alrededor, y le dijo a Roman que sintiera todo lo que entraba en contacto con su cuerpo. Una vez que se acostumbrara a sentir el maná, podría empezar a pensar en intentar manifestarlo. Cuando lograra manifestarlo, se convertiría en un caballero de una estrella. Sin embargo, había varias maneras de manifestar el aura. Podía aplicarse a una espada o, por ejemplo, cubrir el cuerpo. Estaba a punto de continuar su explicación cuando notó algo. Roman ya estaba de pie a su lado con su maná activado. El pobre Chris ni siquiera sabía qué decir. El chico realmente estaba manifestando aura. Pero Roman solo podía pensar que sabía muy bien que la forma en que la gente usa el ki en este mundo era basura. En su mundo, purificas la energía y la concentras dentro de tu cuerpo. Mientras que en este mundo simplemente esperan que el maná se acumule naturalmente en sus cuerpos. En el mundo de Murim, el maná es escaso y denso, lo que significa que es difícil de acumular, pero tampoco se mueve mucho. Aquí, sin embargo, el maná es abundante pero extremadamente ligero, lo que hace que escape del cuerpo tan fácilmente como entra. Los dos métodos ni siquiera eran comparables, ya que en Murim normalmente fortaleces tanto el exterior como el interior de tu cuerpo. En este mundo, el exterior no se fortalece y el maná no se acumula. Sin mencionar que extender la energía por todas partes es completamente ineficiente. Si Roman usara tal método, no alcanzaría el top 10 ni en 100 años. Chris, sorprendido, preguntó cómo lo había hecho Roman. Roman respondió que Chris probablemente ya sabía la respuesta. Chris insistió en que era exactamente por eso que estaba preguntando, ya que le tomó al menos medio año. Exigió que Roman dijera la verdad, acusándolo de fingir no saber cómo usar el maná solo para presumir. Ahora empezaba a tener sentido por qué Chris había perdido. Roman comentó sobre la suposición de Chris de que estaba ocultando sus poderes, diciendo que Chris solo estaba asumiendo lo que quería. Pero el pobre Chris estaba luchando por entender lo que estaba sucediendo, sabiendo que le tomó 10 años alcanzar las 2 estrellas. De repente, Roman comenzó a reírse y Chris preguntó qué era tan gracioso. Roman solo comentó que Chris era divertido. Chris, ahora más molesto, preguntó si Roman estaba diciendo que sus esfuerzos eran divertidos. Roman entonces preguntó si en todos esos 10 años de ascender en las filas, Chris alguna vez había cuestionado los métodos que le estaban enseñando. Estaba a punto de responder, pero Roman lo interrumpió diciendo que la gente ordinaria es así. Asumen que lo que se ha transmitido a través de innumerables generaciones siempre es correcto. Cuando estaba aprendiendo aura, se preguntó por qué la gente estaba tan obsesionada con este método, cuando claramente tenía fallas. ¿Era porque no sabían nada mejor o era su fe en el capitán Jonathan demasiado fuerte? Pero la verdad es que la gente lo sigue porque es lo más fácil de hacer. Roman continuó diciendo que no negaría que Chris había trabajado duro durante 10 años. Pero le pareció realmente gracioso que Chris nunca hubiera cuestionado el propósito de lo que estaba haciendo. Roman entonces se alejó, diciendo que nada en este mundo alcanza un estado perfecto. Incluso las cosas que una vez consideró como certezas eran diferentes en el pasado, y cambian con el tiempo. Roman sabía que cuestionarse a uno mismo así conduce al sufrimiento, especialmente cuando después de innumerables intentos terminas fallando. Es entonces cuando tienes que ir contra la crítica de todos. Y tu propia desesperación. Sin embargo, incluso si ese es el caso, el cambio es necesario. Así es como Roman ignoró las enseñanzas de su padre y creó su propio arte. Luego le dijo a Chris que terminarían el entrenamiento allí. En ese momento, Chris llamó a Roman y le preguntó qué debía hacer a partir de ahora. La escena cambió a un flashback. Un hombre le preguntó a un niño si iba a seguir sufriendo o si admitiría la derrota. A partir de ahora, la secta del demonio de sangre seguiría a Baek. Lo único que el hombre quería saber era cómo podía volverse tan fuerte como Baek. Estaba decidido a dedicarle su cuerpo y alma.
siempre y cuando ambos se hicieran más fuertes, pero necesitaba saber qué debía hacer a partir de ahora. Román reconoció esto como alguien que había dejado atrás su orgullo. Y dijo que era interesante que el demonio de sangre fuera alguien tan poderoso que unificara todo el sexo. Como alguien que dominaba el mundo Miram, era inevitable que eventualmente se enfrentara. Y al final, después de una larga batalla, fue derrotado. Román recordó que el niño del pasado había tragado su orgullo y pedido guía. El deseo de volverse más fuerte a costa del propio orgullo le recordó al demonio de sangre. Le dijo a Chris que estaba preguntando sobre formas de volverse más fuerte. Pero desafortunadamente no sabía qué decirle. Confundido, Chris preguntó qué debía hacer entonces. Román respondió que ya había dado la respuesta. Lo único que no podía hacer era seguir ciegamente lo que le habían enseñado. Si Román le enseñaba algo, Chris estaría siguiendo otra lección ciegamente. Así que lo que Chris necesitaba hacer era buscar la respuesta por su cuenta. La única pista que Román dio fue que se quedara a su lado a partir de ahora. En 6 meses, Román iría al campo de batalla. Chris lo vería derrotando a incontables enemigos. Y volviéndose más fuerte. Y si en 10 años Chris todavía estaba al lado de Román, Román estaba seguro de que para entonces Chris habría encontrado la respuesta. Esa misma noche, Chris yacía aislado en la cama. Recordó a todos diciendo que lo correcto era entrenar. Hasta que empezara a sentirse humano. Recordó las enseñanzas que le transmitió Jonathan, incluso el momento en que le dijeron que se había convertido en un caballero de 2 estrellas, pero la risa de Román burlándose de él por nunca cuestionar. Lo llenó de ira. Alguien preguntó de qué se trataba todo esto. Jonathan quería saber si Chris estaba seguro. Ya que Chris acababa de decir que iría al campo de batalla en 6 meses con Román. Jonathan preguntó si algo había pasado. Y Chris confirmó que algo había pasado. Se miraron a los ojos por un momento. Y el capitán admitió que parecía que Chris tenía una razón para hacer esto. A partir de ahora, Chris ya no formaría parte de las noches de Metri, pasara lo que pasase. Jonathan esperaba que Chris pudiera proteger a Román en el campo de batalla. Chris simplemente le agradeció, pero en ese momento Jonathan se dio cuenta de que Chris ya no era el niño pequeño que había encontrado en el campo de batalla aferrándose desesperadamente a una mujer muerta. Jonathan dijo que si el Chris que conocía realmente quería seguir a Román, entonces parecía que Román ya no era un idiota. Le dijo a Chris que lo siguiera, ya que a partir de ahora estaría preparado. Si Chris quería sobrevivir en el campo de batalla, necesitaría un arma secreta que pudiera llamar suya. Ahora la noche estaba animada. La escena cambió a la ciudad donde todos hablaban de cierto rumor. El idiota de la familia Demetri había aniquilado a todos los colmillos de sangre. Kevin desde el principio de la historia estaba allí escuchando a la gente decir que Román realmente había cumplido su palabra. Creía que podría ser verdad, ya que había visto a Román derribar a 3 hombres con solo un palo en la mano. Pero, ¿podría ser realmente que Román hizo esto? Porque había cumplido su palabra. Kevin concluyó que no, Román no llegaría tan lejos solo por alguien como él. En ese momento, su jefe le preguntó por qué estaba allí parado pensando. Y le dijo que volviera al trabajo. Kevin pensó en cómo todo lo que quería era ser lo suficientemente fuerte como para proteger a su familia. Sabía que todavía había docenas de personas como los colmillos de sangre en el mundo, pero como un campesino, ¿cómo podría volverse más fuerte? El entrenamiento no era una opción, ni siquiera tendría una oportunidad. Justo entonces, alguien lo llamó, causando que la caja que sostenía cayera al suelo. Era Román quien dijo que había pasado un tiempo desde la última vez que se vieron. Kevin preguntó qué estaba haciendo Román allí, pero luego se corrigió rápidamente y se tiró al suelo agradeciendo a Román por salvar a su familia. Román preguntó si las cosas habían mejorado y Kevin confirmó que sí, los colmillos de sangre ya no los perseguían. E incluso había encontrado un trabajo. Lo único que Kevin no sabía era cómo expresar su gratitud. Román le dijo que no se preocupara porque había una oportunidad. Tan pronto como Kevin escuchara su propuesta, su familia nunca más tendría que preocuparse por el dinero. Además, tendrían una casa y buena comida. Ya no tendrían que trabajar en lugares agotadores. Toda la familia de Kevin podría ser bendecida con esta nueva vida, pero el precio era que Kevin tendría que jurar lealtad. Y vivir para Román. Kevin guardó silencio por un momento antes de inclinar la cabeza hacia el suelo diciendo que viviría para Román. Moriría si Román lo pedía y mataría si Román lo ordenaba. Si Román prometía cuidar de su familia, eso sería más que suficiente. Román vio que Kevin era el tipo de persona que mostraba lealtad con su propia sangre. En su vida pasada, el demonio loco era alguien que podía aniquilar clanes enteros con solo una palabra. Tal vez es por eso que tan pronto como pensó en convocar a alguien, el nombre de Kevin vino a su mente. Realmente valió la pena volver a ver al chico. Y Román dijo que a partir de este momento Kevin era su respaldo. En el castillo de Metri, Román entregó a Kevin a Hans y le pidió que ayudara al chico a adaptarse. Román mencionó que regresaría más tarde y Kevin expresó su gratitud por todo. Con eso se fueron y Román se dirigió a la biblioteca. Román comenzó a estudiar el camino de los caballeros del aura. La primera etapa fue la manifestación, que calificaba a alguien como un caballero de 1 estrella. Para alcanzar 2 estrellas, uno necesitaría cortar el acero con su aura. En 3 estrellas, uno trascendía la comprensión lógica. Y era tratado como alguien especial en cualquier reino del continente Salamandra. Había algunos caballeros de 6 estrellas. Pero nadie había oído hablar de alguien que alcanzara el 7º rango. Incluso entre los 10 metroas fuertes del mundo, no todos eran caballeros de 6 estrellas. Román reflexionó que dada la fuerza de Chris, Jonathan debía ser un caballero de 3 estrellas. Y que 6 estrellas en este mundo eran prácticamente incomprensibles.
El aura de alguien así podría alcanzar los 12 metros de altura, e impactar al mundo entero. Actualmente solo hay 12 caballeros de 6 estrellas en todo el mundo. Román se dio cuenta de que estos individuos eran realmente poderosos. Especialmente si podían lograr tales hazañas de una manera ineficiente. Por otro lado, estaban los llamados magos arcanos. Título dado a un hechicero que alcanzó 7 círculos en este mundo. Eran considerados mitad dios mitad humano, ya que podían traer destrucción donde quiera que fueran. Un solo hechizo de alguien así podría partir el cielo en dos. Desafortunadamente, la magia era algo que no existía en el mundo Miriam. Y ahora al menos tenía alguna idea al respecto. Por improbable que fuera, sabía que no podía permitirse el lujo de enemistarse con alguien así por el momento. El hecho de que no pudiera predecir nada sobre ellos hacía que todo fuera más peligroso. Pero Román no era alguien que pudiera vivir en una burbuja. Disfrutaba experimentando todo y reinando sobre todo. Esto de hecho sería interesante. Ahora era el momento de empezar de verdad. La escena cambió a Hans abriendo una habitación. Román preguntó para qué era. Un sirviente explicó que era la antigua fragua. Y nadie más tenía acceso a ese lugar. Román comentó que era el lugar perfecto para entrenar y le dijo a Hans que se quedaría allí la semana siguiente. Y que nadie debía entrar ni llevarle comida. Román hizo jurar a Hans que, a menos que su gente estuviera en grave peligro, no dejaría entrar a nadie. Recientemente, Hans estuvo de acuerdo con eso. Román se quedó solo y notó que la habitación estaba llena de paja porque Hans la había puesto allí para que estuviera más cómodo. Román agradeció el gesto, pero prefirió prescindir de ella. Todos estos días había estado acumulando energía en el centro de su cuerpo. Pero era hora de empezar a desarrollar las técnicas que usaba en su vida pasada. Activó la primera etapa del arco del demonio celestial. Primero, haría circular toda la energía para eliminar las impurezas de su cuerpo. El proceso de cultivación era agresivo, con sangre brotando por todas partes. Román sabía que esto sucedería, por eso había acumulado la cantidad correcta de energía. No tenía tiempo que perder. Y necesitaba recuperar su fuerza pasada lo más rápido posible. La primera etapa de esta técnica se llamaba la etapa humana y era el primer paso hacia su objetivo. La escena cambió entonces a una semana después. Un hombre calvo se ofreció a traer té y bebidas para el conde Lawrence y la señorita Flora. Lawrence entró y preguntó dónde estaba Román. El hombre calvo explicó que Román estaba actualmente manejando algunos asuntos y luego cerró la puerta dejándolos adentro. Lawrence comentó que estaba claro que no eran bienvenidos allí. Le dijo a su hija que tendrían que esperar. Y le ordenó que se sentara. Luego la llamó por su nombre y le explicó que había organizado esta reunión para revertir el error que había cometido. Flora respondió que entendía perfectamente, recordando el momento en que él había gritado, al descubrir que había roto el compromiso. Flora explicó que ya había discutido su situación con Román. E incluso intentó seguir el consejo de su padre, pero él la interrumpió llamándola por su nombre. Y recordándole que siempre había creído que era una niña inteligente. Así que no esperaba que hiciera algo así. Necesitaba entender que la familia Barco había pedido prestada una gran suma de dinero al banco, lo que significaba que pronto comenzaría una guerra. El matrimonio con la familia Román Dimitri no era solo una decisión, era inevitable. Porque eran la única familia capaz de enfrentarse a los Barcos en esta región. Flora argumentó que la familia Lawrence no era débil. Y cuestionó por qué pensaban que no podían ganar sin los Dimitries. Su padre explicó que el gobierno había aprobado todos los documentos sin siquiera revisar nada. Si el propio banco había prestado tanto dinero, demostraba que este asunto ya había escalado más allá de estas familias. Esta batalla estaba diseñada para que la perdieran. Y usarían esa derrota para quitarles todo lo que tenían. Él perdería la tierra, el honor, e incluso a ella, que era conocida como la flor de la familia Lawrence. En el presente, Flora reflexionó que sabía todo esto. Entendía las decisiones y por qué su padre las había tomado. Sin embargo, lo había ignorado todo por razones egoístas. Necesitaba despertar a la realidad, ya que no podía vivir como una flor para siempre. Mientras tanto, Renzo estaba vagando por ahí preguntándose qué debía hacer. Tan pronto como apareciera Román, tendría que decirle que Flora lo había estado esperando desde la mañana. El problema era que ya era tarde. Pero al mismo tiempo, Román también le había dicho que no lo molestara. Finalmente, la puerta se abrió. Renzo, radiante, llamó al amo. Pero se llevó una sorpresa. Sin embargo, la escena vuelve a Lawrence. Ya esperaba este trato debido al error de Flora. Sabe que los Lawrence necesitan este matrimonio político. Pero aún así, esto no le sentaba bien. De repente se levanta y Flora lo llama. Anuncia que va a solucionar esto. Y encontrar al barón Román Dmitri por su cuenta. Alguien toma algunas notas con calma. Entonces, de repente, Lawrence abre la puerta y pregunta por qué está haciendo una visita y esperando tanto tiempo. Si está insatisfecho, podría haberlo dicho. Nunca esperó que los Román Dmitri fueran tan mezquinos. Sin embargo, Romero solo está parado allí observando. Dice que entiende lo que dijo, pero pregunta si la reunión de hoy estaba programada con anticipación. El barón menciona que entiende que se presentó sin previo aviso, pero ha pasado una semana desde que ha estado pidiendo hablar con Román. Si al menos se hubieran negado desde el principio, no se habrían ofendido. Sin embargo, Romero pregunta por qué rechazaría una visita de los Lawrence. Pero ahora quiere saber si eso es todo lo que tiene que decir y si realmente irrumpió en esta habitación para quejarse de estar cansado de esperar. Hasta el mediodía del día en que Flora visitó, Román mismo dijo que quería terminar con ese matrimonio. Aunque discutieron con el chico, está seguro de que Flora tampoco quería ese matrimonio, incluso si fuera una desgracia para los Dimitris.
Decidió no decir nada y permanecer en silencio como un tonto. Después de todo, fue ella quien vino allí solo para decir que no funcionaría, aunque al principio fueron los Lawrence quienes estaban presionando para que sucediera. Y ahora está ahí, irrumpiendo en la habitación y quejándose solo porque tuvo que esperar un rato, peor aún, por una reunión que ni siquiera estaba programada. Tiene la osadía de quejarse como si fuera su culpa. Luego revela que no hace mucho recibió un mensaje de los barcos. Era una oferta para un matrimonio político donde ganarían conexiones con el gobierno central y una parte de la tierra de los Lawrence. Aún así, decidió rechazar esa oferta. Y le pregunta por qué cree que hizo eso. Lawrence, quien también cuestiona esto, se pregunta porque para él obviamente sería más ventajoso aliarse con los barcos. Román dice que la razón es simple. Los Dimitris tienen suficiente poder para que él elija el camino que quiera. Y dado que a su hijo mayor le gustaba la joven de la familia Lawrence, esa fue la razón por la que se opuso a los barcos. En ese momento, Lawrence se da cuenta de que lo arruinó por su estúpido ego. El padre dice que entiende la reputación de su hijo por ser un idiota y que la fama de los dos no coincide. Pero aún así, necesita tener en cuenta qué tipo de familia son. El nombre de Román cambia por completo en el momento en que la familia Román Dimitri se asocia con él. Y es por eso que quienes deberían estar desesperados por este matrimonio no son ellos, sino de hecho la familia Lawrence. ¿O tal vez, entendió algo mal? De repente, Flora recordó los días en que iba a la academia cuando era más joven. Ese era el lugar donde muchos niños de familias renombradas iban a construir su conocimiento como nobles. Sin embargo, había una familia del norte que solo tenía a una persona allí. El chico era tan callado que uno podría cuestionar si realmente existía. Ese era el hijo de la familia Joel, en un lugar donde los niños creían que eran tesoros nacidos en este mundo. Era distante hasta que un día cometió un pequeño error. Para los otros niños eso no significaría nada, incluso si cometieran grandes errores. Sin embargo, en su caso resultó en un comité disciplinario y el día que el maestro lo regañó, un padre se acercó y se disculpó, rogó que perdonaran a su hijo y dijo que le enseñaría mejor. En ese momento, desde la distancia, solo podía pensar en una cosa, sentía pena por él. Sin embargo, ahora todo esto le parece gracioso. El vizconde se disculpa y dice que no tiene nada que decir. Mientras tanto, Flora se da cuenta de que no tenía derecho a sentir pena por ese chico y el vizconde dice que su hija cometió un error por inmadurez. En ese momento, Joel era débil y este es el mismo caso para los Lawrence hoy. Una vez más el padre se disculpa diciendo que su entrada fue irrespetuosa. Y Flora entendió que los débiles no tenían más remedio que inclinarse ante los fuertes. Fue entonces cuando comenzó a inclinarse para disculparse con Romero. Sin embargo, en ese momento alguien entró por la puerta, anunciaron que el maestro Román había llegado. Y Flora se dio cuenta de que había aprendido esta lección demasiado tarde. Román se había teñido el pelo de blanco y ahora estaba todo oscuro. Entró en la habitación y anunció que Román Dimitri saludó a su padre. Todos estaban confundidos. Y el padre preguntó si había terminado su entrenamiento. Él dijo que sí. Stubby respondió que podían discutirlo más tarde. Fue llamado allí para discutir el matrimonio con los Lawrence. Todo esto había comenzado por una decisión que él tomó. Así que respetaría cualquier elección que hiciera. Román rápidamente entendió lo que estaba tratando de decir. Sabía el significado de la alianza entre esas dos familias en este momento en que los Lawrence están en peligro. La riqueza de los Dimitris serviría como protección. El padre pregunta si él solicitó este matrimonio incluso sabiendo eso. Román dijo que en ese momento pensó que era razón suficiente. Sin embargo, todo cambió cuando la conoció por primera vez e inmediatamente habló sobre cancelar el compromiso. Ciertamente había escuchado los rumores y decidió que no se casaría con alguien como él por eso. Esto significa que todas sus decisiones se basaron en lo que otros dijeron, independientemente de cómo la sociedad los juzgue. Quiere estar con alguien que solo crea en lo que experimenta. Y es por esta razón que vota por terminar el compromiso. En ese momento la habitación quedó en silencio. Lawrence pensó que ahora era el final de todo. Ya que este matrimonio era la última carta que tenían, ninguna otra familia aceptaría un matrimonio político en esta situación. Esto significa, tendrían que resolver sus problemas con su propio poder. El problema es que si los Dimitris y los barcos realmente combinaran fuerzas, no tendrían ninguna posibilidad. Necesitaba hacer algo para al menos evitar eso. Luego se inclinó y dijo que los Lawrence asumían toda la responsabilidad por esto. Como disculpa, ya no cobrarían ningún impuesto a un comerciante Román Dimitri que pasara por su territorio. Sabía que esto no era mucho para alguien tan rico como ellos. Pero era una forma de mostrar que lo sentían. Romero dijo que no podía aceptar eso. Ya que los Dimitris no podían beneficiarse del futuro de su hijo, todo lo que tendrían que hacer es anunciar que fue Flora quien canceló y no unirían fuerzas con los barcos. Lawrence simplemente le agradeció. De todos sus miedos este era el mayor y con eso salieron de la habitación no sin antes mirar hacia atrás solo para ver a Román Dimitri parado allí. Si hubiera sabido el potencial de este joven un poco antes, habría sido más asertivo cuando habló con Flora. Al final él también había cometido un gran error. Romero luego llamó a Román y le preguntó qué le había pasado en la última semana. En ese entrenamiento, todo lo que hizo fue eliminar la energía impura para avanzar en el estado humano. Esta es la base de las técnicas que creó. Y no es nada impresionante en el mundo espejo. El problema es que dado que este lugar tiene abundante maná, se acumuló en el cuerpo y la purificación de algo así creó un efecto milagroso en su apariencia externa. Como los cambios esqueléticos, era evidente que se había convertido en una persona diferente. Luego simplemente le dice a su padre que logró un despertar por su cuenta y que este cambio ocurrió porque empezó a sentir maná fluyendo por su cuerpo. Romero se sobresaltó ya que se suponía que esto tomaría años. Había oído hablar de un fenómeno natural donde el maná comienza a circular.
Pero le había sucedido a muy pocas personas. Sin embargo, el chico estaba logrando una hazaña tras otra desde que logró derrotar a los colmillos de sangre. Todo esto desafiaba la lógica, pero no podía olvidar que el chico seguía siendo su hijo. Romero luego dijo que, independientemente de los desafíos que enfrentara, no lo dejaría solo, y el chico nunca debería olvidar que su nombre es Roman Dmitri. Porque su padre siempre lo apoyaría. En ese momento Baker recordó uno de los días en que estaba siendo entrenado. Su padre siempre pensó que era un bastardo patético. El hombre frente a él no era frío ni cruel, ni siquiera lo empujó al borde de la muerte. Luego le agradeció a Romero mientras pensaba que no era tan malo después de todo. Cuando salió de la habitación alguien lo llamó. Era Floral, toda incómoda. Sin saber qué decir, se disculpó por juzgarlo tan apresuradamente y causar problemas a ambas familias. Él simplemente se alejó diciendo que no necesitaba disculparse. Después de todo, no había planeado aceptarlo desde el principio. Continuó diciendo que entendía que no le gustaba, aunque era algo destinado a ambos. Ella fue quien decidió romper esa promesa. Sin embargo, había algo que quería decir mientras aún tenía la oportunidad. La razón por la que rompió el compromiso fue en una reunión social en el norte donde se reunieron los nobles. En el momento en que descubrieron que había sido prometida a los Dimitris, comenzaron a difundir todo tipo de rumores aterradores, y lo peor de todo fue descubrir que él y Roman Dmitri consumen drogas. Este vino de Dare. Sabía que las drogas carcomen la razón y la inteligencia. Solo quería que él supiera esto, no sabía si eran verdaderas o falsas. Es solo que no podía ignorarlo. Román la interrumpió y dijo que lo que sea que haya pasado no importaba ya que no cambiaba la relación que tenían, no necesitaba preocuparse más por él. La pobre se quedó allí abandonada. Más tarde esa noche tuvo una conversación con Hans. Le pareció extraño que mencionara las drogas ya que no sentía nada de eso en este cuerpo, aunque había algunas impurezas que la metamorfosis ya había eliminado todo eso. Luego llamó a Hans. Y le preguntó si alguna vez había oído hablar de él usando drogas o haciendo algo así. El tipo estaba todo confundido, inseguro de si debía responder o no. Pero Román dijo que no lo reprendería, que solo intentaba entender mejor las decisiones que había tomado en la vida. Hans, emocionado, dijo que no con sus propios ojos, aunque sí había momentos en que pensaba que el comportamiento del chico era un poco extraño. Román entonces preguntó cuándo había sido eso. Hans explicó que la última vez fue hace 15 días, cuando lo vio regresar de una reunión social. No pasó nada importante en ese lugar, pero en el momento en que regresó, parecía estar en un estado extraño. Después de eso, parecía haber perdido las ganas de vivir y se quedaba en su habitación todo el día, sin mencionar que todas las noches pedía una cantidad excesiva de alcohol. Esta era una de las razones por las que Hans sospechaba que estaba usando drogas. Pero ahora que lo piensa, realmente parece una idea tonta. Recuerda que Flora mencionó esas reuniones nobles y pregunta: ¿quién organizó esa fiesta? Hans dice que fue el hijo mayor de los barcos, llamado Anthony. Román empieza a darse cuenta de que todo esto es muy sospechoso. En el momento en que otros descubren que va a ser su prometido, de repente se quita la vida. Ahora tiene una idea aproximada de lo que pasó. Había algunas cosas que le molestaban de la muerte de Román. En el mensaje solo decía que tenía miedo de ir a la batalla. Y por eso se quitó la vida. Sin embargo, en ese momento, el matrimonio con Flora ya había sido decidido. Pero no mencionó nada al respecto, sin mencionar que le habría sido extremadamente fácil evitar la guerra con este matrimonio, pero incluso con todo esto, se quitó la vida por miedo. Algo de eso no tenía sentido. Román entonces preguntó si él y este Anthony siempre habían sido cercanos. Hans dijo que habían sido amigos durante mucho tiempo, pero recientemente las cosas no parecían ir bien. Todo empezó cuando surgió esa propuesta de matrimonio con los Lawrence. Porque eso crearía un enorme obstáculo para los barcos, que querían conquistar las tierras de los Lawrence. Y la forma más rápida era evitar que ese matrimonio sucediera. Esto le confirmó a Román que estos tipos estaban detrás de esa carta. Hans entonces menciona que hace unos días llegó otra carta con una invitación a una fiesta de los barcos. Esto despierta la curiosidad de Buck. Hans explica que no la entregó, porque Román estaba en entrenamiento aislado. Y pregunta qué debería hacer con ella ahora. Román se ríe porque parece que estos tipos lo están subestimando, y esa es una de las cosas que más odia el demonio celestial. Pregunta cuándo será la fiesta. Y Hans dice que en 2 semanas. Con eso, Román le ordena que le informe que definitivamente asistirá. La escena cambia al día siguiente. Kevin estaba siendo guiado para hablar con Román. Sin embargo, Hans ya le había advertido que no se sorprendiera por su cambio de apariencia. Entró y preguntó si Román lo había llamado. Román se giró y lo confirmó. Pero en ese momento, Kevin se sobresaltó y preguntó qué le había pasado al joven amo. Román Dmitri ignoró esto y preguntó si se estaba adaptando. Kevin dijo que sí, que el lugar era muy bueno y que no tenía problemas. Sin embargo, solo había un detalle que todavía estaba tratando de entender: cuál sería su papel en este lugar. Se ofreció a vivir por el bien de Román. Pero no sabía qué podía hacer un ordinario y plebeyo como él. Román simplemente dijo que sería usado como una de sus espadas. Kevin preguntó qué significaba eso. Román una vez más lo ignoró y dijo que era imposible elegir el camino de alguien por ellos, así que le daría 3 opciones. Si tenía miedo de matar, no sería una espada, sino las manos y los pies. Aprendería todo de manos a convertirse en un seguidor leal. La segunda opción era convertirse en la espada y protegerlo a su lado. Kevin interrumpió diciendo que nunca había usado una espada. Así que era imposible. Román dijo que ya se había imaginado que el chico diría eso. Explicó que si elegía esta opción, tendría que pasar por una contorsión esquelética. Obviamente, el chico quería saber qué era eso. Román explicó que era un proceso.
donde el dolor causado haría que una persona sintiera como si sus huesos y músculos estuvieran siendo rotos. De esta manera, probaría su determinación y potencial a través del dolor, no de las palabras. Desenvainó la espada. Y dijo que la última opción era que la tomara. Y se cortara su propia mano. Si podía soportar causarse dolor a sí mismo y resistirlo hasta el final, se volvería más fuerte que nadie. Román Dmitri recordó que incluso el demonio loco que no sabía nada de artes marciales, se convirtió en un rey. Todo esto dependía únicamente de su propia fuerza de voluntad. Román le dijo que eligiera porque, independientemente de la opción, haría que valiera la pena. Lo único que estaba eligiendo era cómo sería usado. En una cabaña abandonada fuera del castillo Román Dmitri, que era donde Kevin había nacido, era joven y tenía que trabajar para sobrevivir. Ya que siempre tenía que ayudar con todo. No había nada que no supiera hacer. Sin embargo, su vida cambió. No importaba cuánto esfuerzo hiciera, siempre había alguien para quitarle lo que era suyo. Esa era la vida de alguien débil, y por eso no podía olvidar lo que vio, una fuerza abrumadora de Román. Ese día no podía entender qué explicaría cortarse la mano, ni este asunto de destruir el propio cuerpo. Sin embargo, si eso significaba volverse tan fuerte como Román, dijo que lo haría. El chico Román solo estaba observando. Y Kevin se preparó para hacer el corte. Respiró hondo y levantó la espada. En ese momento gritó y fue a hacer el corte. Mientras tanto, afuera, Chris estaba hablando de cómo decidió seguir al joven amo, pero justo después de eso decidió entrar en entrenamiento aislado. Encontró a Hans y preguntó dónde estaba Román. Hans dijo que el chico estaba entrenando con Kevin, pero advirtió que a nadie se le permitía entrar. Chris nunca había oído hablar de este chico y preguntó quién era este Kevin. Hombre, pensé que no iba a cortársela. Pero el chico realmente lo hizo y Román solo se quedó ahí mirando. Pero por la noche, Hans vio la espada y preguntó por qué estaba cubierta de sangre. Pero el chico solo dijo que no había nada de qué preocuparse, que esa sangre no era suya. La verdad es que Román planeaba poner al chico en una ilusión. Ese era el encanto de la ilusión del demonio. El problema es que hizo el corte antes de que pudiera activarla. Si no hubiera hecho algo, el chico realmente se habría cortado todo el brazo. Todavía faltaban 2 semanas para la fiesta. Y 6 meses para la guerra, pero Román estaba ansioso porque tenía mucha gente a la que enseñar. Pronto estaría muy ocupado. En una habitación, dijo que la técnica de cultivo de maná. Lo que iba a enseñar era muy peligroso. Kevin preguntó si de verdad iba a aprender sobre maná. Román simplemente dijo que sí, pero en realidad lo que iba a enseñar era una técnica del mismísimo demonio loco. Era un arte espiritual que consumía la mente del usuario a cambio de poder. Sin embargo, solo podía ser usado por alguien que pudiera soportar un dolor extremo. Y fue sometiendo al demonio loco a ese proceso que logró hacerlo útil. Si el chico no dudó ni siquiera en cortarse el brazo, Román creía que podía aprenderlo. Le advirtió que era una técnica que lo haría más fuerte, sin embargo, el dolor sería mucho mayor que ayer. Incluso con todo eso, solo había una razón por la que se lo estaba enseñando, no solo era la forma más rápida para que un adolescente sin entrenamiento se hiciera más fuerte, sino que también era una técnica que le permitiría proteger a quien quisiera. Cuando alcanzó su punto máximo, Kevin se emocionó y llamó al joven maestro. Dijo que no podía expresar lo agradecido que se sentía. Pero simplemente no entendía por qué Román confiaba tanto en él. Podría haber jurado lealtad, pero nada le impediría huir después de aprenderlo. Por eso quería saber por qué Román confiaba tanto en él. Pero el chico solo dijo que confiaba en él porque sí. Obviamente, eso dejó al chico aún más confundido. Pero Román lo ignoró y le dijo que descansara porque el entrenamiento comenzaría mañana. Aún así, pensó que el demonio loco había hecho exactamente la misma pregunta. Pero la confianza incondicional solo se recibe cuando crees en la persona. Sin embargo, sabía que Kevin no lo traicionaría. Tan pronto como se hiciera más fuerte, se daría cuenta de lo peligroso que es traicionar al demonio celestial. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Quién se atrevería a traicionar a ese tipo? Al día siguiente ya estaban practicando. Román le estaba enseñando esto paso a paso de esgrima, cómo mantener la concentración en cada movimiento. Mientras tanto, Chris estaba observando todo desde un lado. Se estaba muriendo de aburrimiento y no entendía nada de eso. ¿Por qué Román le estaba enseñando esgrima a un tipo que parecía no tener ningún talento? O peor aún, ¿por qué no estaba aprendiendo nada él? Pensó que se haría más fuerte si seguía a este tipo, pero lo estaban tratando como si ni siquiera existiera. Tal vez sería mejor volver con su maestro y pedir que lo aceptaran de nuevo, pero decidió que por ahora esperaría un poco más. Y así pasaron algunos días. Tiró sus guantes al suelo, se acercó a Román y lo llamó, diciendo que habían pasado 2 semanas desde que decidió seguirlo. En la primera semana hizo el entrenamiento aislado, y ahora, en la segunda, estaba allí siendo ignorado mientras entrenaba a Kevin. Se disculpó por cómo actuó al principio, pero quería aprender algo. Román lo miró y dijo que ya le había dicho que aprendiera solo observando. Obviamente, Chris no tenía idea de lo que estaba hablando, pero Román advirtió que cada uno tiene su propia forma de aprender. Kevin no sabía nada, así que hasta que alcanzara cierto nivel necesitaba entrenar. Sin embargo, por otro lado, Chris era diferente. Y no importaba lo que Román le enseñara, como había sido derrotado, aceptaría cualquier enseñanza sin cuestionarla. 2 veces Chris preguntó si realmente solo iba a seguir observando. Román dijo que no y le lanzó una espada. Le advirtió que necesitaba resultados para aceptar la verdad. Y por eso habría un duelo contra Kevin. El pobre chico estaba desnutrido, pero tendría que recibir una paliza para desarrollar su técnica. Román explicó que le enseñaría a Kevin cómo derrotar a Chris. Y Chris tenía que derrotarlo.
Si Chris realmente creía que tenía razón después de este duelo, entonces Román le enseñaría personalmente. El pobre Kevin estaba en shock al darse cuenta de que tendría que luchar contra un verdadero caballero. Y Chris, por supuesto, no quería batirse en duelo con un novato, pero una vez más se enfadó y se preguntó qué pensaba Román de él. Pero decidió que bien, demostraría que no era tan débil. Ahora, con eso, los dos se enfrentaron. Kevin dijo que, sin importar la situación, no tenía sentido que él luchara contra un caballero de 2 estrellas. Román dijo que era obvio que estaba en desventaja, pero no tenía nada que perder al ser derrotado. Hay innumerables personas en este mundo que son más fuertes que él, así como su familia fue oprimida por los colmillos de sangre. Y Chris estaba tratando de oprimirlo. ¿Siempre iba a retroceder cuando se encontrara con alguien así? Kevin, decidido, dijo que lo intentaría una vez. Eso enfadó aún más a Chris, al ver al novato pensando que tenía la oportunidad de ganar. No podía entender qué pensaba Román que ganaría con esta pelea. Pero lo que sea, un duelo es un duelo. En el segundo en que Román dio la señal, Chris ya estaba frente a él. No había forma de que pudiera perder contra este principiante que solo tenía una semana de entrenamiento. Y con eso, asestó el primer golpe de lleno. Kevin notó algo y pensó en hacer un movimiento con su espada. Sin embargo, Chris inmediatamente apartó su brazo y asestó un golpe justo en su estómago. El pobre chico salió volando. Y aterrizó todo retorcido en el suelo. Chris incluso pensó que era raro que el chico fuera tan débil. Pensó que había una razón detrás de este duelo, que Roman ayudaría con eso. Pero él solo estaba parado allí sin hacer nada. No podía entender lo que estaba pensando ese loco, pero de cualquier manera iba a terminar esto. El tiempo pasó. Y nuestro chico solo estaba sonriendo mientras el pobre Kevin estaba siendo golpeado una vez más. Cayó al suelo. Chris admitió que era mucho mejor de lo que había pensado y para alguien sin maná. Realmente hizo mucho más de lo esperado. Pero era hora de rendirse. Después de todo, en los ataques que bloqueó, Chris ni siquiera había usado toda su fuerza. Podría haber partido la cabeza del chico por la mitad, pero en un duelo evitó hacer eso. Sin embargo, Kevin no parecía muy inclinado a rendirse y Chris dijo que le advertiría por última vez. Si planeaba seguir luchando, no se haría responsable de ninguna extremidad rota. Kevin solo se rió. Román sonrió y Chris estaba confundido y el chico respondió que quería ver cómo terminaría esto. Román una vez más les dijo a ambos que se prepararan. Cuando de repente Kevin escuchó a alguien decirle que se concentrara porque estaba a punto de recibir un ataque sorpresa. Román dio la señal para que comenzara la pelea. Y Chris se abalanzó, pero esta vez Kevin bloqueó el primer golpe. La voz le dijo que se apartara y apuntara al pecho de Chris. Pero se enredó y tropezó. Con eso, Chris una vez más apartó su brazo y asestó un golpe en su estómago. Kevin cayó al suelo y la voz le dijo que se levantara. Fue entonces cuando notó que, extrañamente, parecía que estaba escuchando la voz de Román. Román explicó que esta era una técnica de fluctuación de maná que permitía transferir el sonido. Estaba usando pequeñas partículas cerca de su oído para que solo él pudiera oír. Kevin no tenía idea de que algo así fuera posible. Y en ese momento Román le dijo que se lanzara a la derecha. Lo hizo y Chris falló el ataque. Román luego le dijo que se girara y apuntara al lado izquierdo del pecho de Chris. Fue a dar el golpe, pero Chris lo esquivó y asestó un golpe de lleno en sus costillas. Kevin se dio cuenta de lo que le faltaba. Velocidad. La voz le dijo que bloqueara el ataque por encima de la cabeza y que despertara. Y apenas evitó otro golpe en el estómago. La voz le dijo que escapara a la derecha, pero una vez más recibió un golpe en la cara. El chico realmente estaba siendo golpeado incluso con instrucciones. Chris seguía impresionado de que el chico no se rindiera y Román se dio cuenta de que el chico no tenía ninguna posibilidad, ya que no podía responder lo suficientemente rápido a las órdenes. Sin embargo, para Román, la situación era bastante interesante porque Kevin sonreía, pensando que Román era omnipotente, aunque Chris era un caballero de 2 estrellas. Román podía darle las órdenes perfectas para ganar. Kevin sabía que el problema era su propio cuerpo. Si hubiera seguido los consejos correctamente, habría estado ganando. Se dio cuenta de que la verdadera persona manipulada en esa pelea era Chris. Recibió un consejo y, una vez más, lo esquivó. En ese momento, Román le dijo que avanzara e intentara un contraataque, que Chris apenas logró esquivar también. Pero entonces Chris contraatacó con un puñetazo en la cara. Chris empezó a darse cuenta de que ya no era capaz de noquear al chico y solo estaba dando golpes débiles. Y Kevin se dio cuenta de que incluso el estimado caballero, a quien todos consideraban un genio, era extremadamente débil en comparación con Román. Para Kevin, ese era el tipo de persona a la que quería servir para siempre como su señor. Así que, incluso si Román decía algo que no tenía sentido lógico, él simplemente seguiría las órdenes ciegamente para que alguien como él se convirtiera en una verdadera espada. Solo había una respuesta, tendría que hacerlo a través de la pura fuerza de voluntad. Pasó algún tiempo. Kevin seguía en la misma situación y Chris le advirtió por 10ª vez, la última vez, que si seguía así, tendría que asumir la responsabilidad si se lesionaba. Pero, una vez más, Kevin sonrió y la escena se repitió a la perfección, con Kevin diciendo que quería verlo hasta el final, pero entonces Chris perdió los estribos. Llamándolo insignificante, si eso era realmente lo que quería, le daría lo que estaba buscando. Dejaría al chico con un brazo lisiado y se arrepentiría de este momento. Pero Román le advirtió que diera un paso adelante y detuviera el ataque a mitad de camino. El golpe tenía que llevar toda la fuerza que tenía. Y Chris pronto se dio cuenta de que se había puesto en una mala posición, sin embargo, logró moverse a un lado. Chris no podía creer que el chico tuviera el valor de dar un paso adelante en tal situación, y Román le dijo a Chris que se calmara.
porque aún no había terminado. Tenía que girar y avanzar una vez más, y ahí estaba, obedeciendo ciegamente, pero Chris se enfadó porque el ataque era lento y estaba lleno de aberturas. Se sobresaltó una vez más. Kevin había tendido una trampa y esquivado, y ahora era Chris quien no tenía forma de esquivar. Y con eso, el golpe fue hecho. Roman solo estaba sonriendo, y Chris no podía creerlo. Casi había sido derrotado por un chico que había estado entrenando durante una semana. Furioso, se levantó y golpeó la mano de Kevin, haciéndole soltar la espada. Agotado, el chico cayó al suelo. Roman solo estaba de pie a un lado observando. Estaba impresionado de que Chris realmente se hubiera dado cuenta de que el segundo ataque sería una finta. Chris solo pensó que el chico era un loco, pero Roman se acercó y dijo que, de hecho, Chris había ganado, así que si quería, Roman le enseñaría personalmente a partir de mañana. La elección de aprender dependería de él. Algún tiempo después, Chris estaba agotado. No tenía idea de por qué había aceptado esa pelea. No tenía nada que ganar con ello y casi pierde al final. Ese último movimiento era extrañamente similar al que Roman usó en su primer duelo, pero ¿qué pasaría si no hubiera tenido esa experiencia con Roman? Tal vez no había vencido a Kevin sin usar mana. Con eso, otro comodín en la historia comenzó a reír, diciendo que el día había madurado con solo esa experiencia. Al día siguiente, Roman preguntó qué haría. Fue entonces cuando Chris dijo que no quería más enseñanzas porque se haría más fuerte solo estando al lado de Roman. Ese duelo le enseñó mucho. Dado que las decisiones de Kevin siempre eran las correctas para cada situación, pensó que el chico no había recibido ninguna instrucción. Pero en realidad se equivocaba. Solo por tratar de entender las decisiones de Kevin, su mente ya estaba llena de una gran cantidad de enseñanzas. No sabía lo que había pasado, pero Roman estaba en un nivel que ni siquiera el capitán Jonathan podía alcanzar. Si ese es el caso, hasta el momento en que se haga más fuerte que Roman, observará todo. Mientras nuestro chico sonreía, Chris estaba allí mirándolo con puro odio. Pero Roman simplemente dijo que hoy continuarían con el entrenamiento. Pasaron algunos días y llegó la fecha de la reunión social de los Barco. Una semana antes de eso, observando una pintura, alguien pregunta si han oído hablar de ello, el hecho de que Roman Dmitri canceló el matrimonio con la chica de la familia Lawrence. Un mal comentario que aparentemente fue culpa de Flora. Pero la gente parece creer que su padre simplemente sintió lástima por ella cuando vio la apariencia de ese idiota de Roman Dmitri. Una mujer dice que eso es una locura considerando que están a punto de ir a la guerra con los Barco. Y el hombre a su lado responde que eso solo demuestra que el hijo mayor de los Dimitris es peor de lo que pensaban. Una criada menciona el hecho de que supuestamente derrotó a los colmillos de sangre. Pero otra dice que probablemente sea una mentira solo para encubrir el final del matrimonio y evitar la vergüenza. Mientras tanto, alguien se muere de risa diciendo que no puede creer lo fácil que es manipular al chico para que rompa el matrimonio. Le preguntó al mayordomo si el chico asistirá a la fiesta. Y él lo confirma. Es Antonio Barco quien dice que todo está saliendo exactamente como lo planeó. Está muy emocionado por la semana que viene. El día de la reunión social, Roman se pregunta si realmente tiene que usar algo así. Hans dice que, dado que es la primera reunión después de romper el compromiso, debe usar algo asombroso. Cuenta una larga historia sobre lo increíbles y caros que son esos atuendos. Pero ya sabía que el chico no los usaría, incluso si hubiera pasado toda su vida preparando ese atuendo. Roman sonríe ante esto. Dice que si Hans puso tanto esfuerzo en ello, entonces lo usará. Mientras tanto, frente al carruaje, Chris dice que el chico está tardando demasiado. En ese momento, llega corriendo disculpándose. Es Kevin quien ahora realmente parece un niño, diciendo que no sabía cómo ponerse la armadura. Chris pregunta por qué está así. Y Kevin explica que no había ninguna armadura que le quedara perfectamente. Chris, sin embargo, no podía olvidar que casi pierde contra este chico solo porque recibió ayuda de Roman. El pobre chico era todo torpe, y ni siquiera sabía cómo ponerse un casco, pero en ese momento Chris le dijo que prestara atención.